Acción de gracias, así es que el tiempo no para, continúa y continúa y continúa. Así es que le damos gracias al Señor que nos permite llegar hasta aquí una vez más. Si quiere acompañarme en esta tarde, vamos a leer Proverbios 3 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Eterno. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán de mosto. Bendito eres tú, mi Rey, mi Señor, que nos das la bendición de poder una vez más congregarnos en este lugar. Bendito eres, Señor, que nos dejaste tus mandamientos y en tu palabra nos recuerdas lo importante que es no olvidarnos de ellos y las promesas, Señor, que hay al cumplir y guardar tus mandamientos. Tu palabra ha prometido, Señor, que nos daría largura de días, años de vida, que paz nos será aumentada en nuestros días. Tú nos recuerdas, Padre, que al hacer esto hallaremos gracia delante de ti y delante de los hombres, que confiemos en ti con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Por lo tanto, Señor, venimos delante de ti en este día que tú has llamado el día más deseado de todos los días, el día que separaste desde el principio de la creación, Señor, y lo santificaste y asimismo nos has encomendado. Pues en 6 días creaste todas las cosas, mas el séptimo día descansaste y reposaste y te sentaste a mirar tu creación. ¿Qué misterio hay en guardar el Shabbat? Tal vez no lo podemos entender, pero ciertamente conociendo nuestra humanidad y sabiendo, Señor, que tal vez en nuestra propia prudencia no tomaríamos el tiempo de sentarnos y escuchar tu palabra, nos dejaste tus cartas, tus guías, para que si algún momento nos perdemos en el camino, podamos regresar a casa. Te damos gracias por Yeshua el Mesías, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que nadie viene a ti si no es por medio de Él, y que por medio de lo que Él hizo es que hoy nosotros, que un día no éramos pueblo y no había una promesa tal vez, o no teníamos esperanza, hoy nos agarramos de este convenio. Por medio de Yeshua, por medio del convenio, por medio de que Él abrió un camino para que nosotros pudiésemos llegar a ti. Y hoy te damos gracias, Señor. Te pedimos, oh Eterno, que te muevas a placer en medio de tu pueblo, que traigas con bendición a los que aún vienen de camino, y que aquellos, Señor, que no podrán llegar en esta tarde, por cualquiera que sea su circunstancia, que también te acuerdes de ellos y escuches el clamor desde donde quiera que estén. Que te acuerdes de tu pueblo, el que está en la tierra y el que está en la dispersión. Haz, Señor, como a ti te plazca en este lugar, en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, Señor. Que seas tú, mi Rey, el centro de cada hogar. Tráenos de vuelta al plan original. Que podamos, Señor, abrazar fuertemente tus mandamientos y aprender a caminar en tu voluntad, sabiendo que al final de todas las cosas tu voluntad siempre es mejor que la nuestra. Te damos gracias, Señor, en este Shabbat, en el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías. Amén. Amén, amén, amén. Shabbat Shalom, familia. ¿Cuántos vinieron listos para bendecir al Eterno en su día santo? Estamos felices de estar en la casa del Eterno, ¿verdad que sí? Con sus palmitas, vamos.
Diciendo. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Otavinu, Hai. Otavinu, Hai. Otavinu, 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 Hai. Otavinu, Hai. Otavinu, Hai. Otavinu, 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 Hai. Saluda al que está a tu lado y dile Shabbat Shalom. Pero saluda a alguien que no vino contigo en el carro. Dile así, aunque sea de lejos, dile. Dile Shabbat Shalom, qué bueno que llegaste a la casa del Eterno, qué bueno. Cantar. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, del universo el Rey. Y cantar Baruch Hashem Avinu melech haolam. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, del universo el Rey. Y cantaré Hakadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es. Y cantaré Meshihenu, Malkeinu, Yeshuatenu, mi Mesías y mi Rey Yeshua es. Y cantaré Baruch Hashem Avinu melech haolam. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, del universo Rey. Y cantaré Hakadosh Baruch Hu, Baruch
Santo Dios. Su nombre es y cantaré. Meshikenu, Malkeinu, Yeshua Tenu, mi Mesías y mi Rey, Yeshua ese. Y cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachi. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Eres Señor nuestro Dios, del universo el Rey. Y cantaré a Kadosh, Baruch, Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, tu nombre es. Y cantaré Meshikenu, Malkeinu, Yeshua Tenu, mi Mesías y mi Rey, Yeshua es Él. Y cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachi. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Eres Señor nuestro Dios, del universo el Rey. Y cantaré Hakadosh, Baruch, Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es. Y cantaré Meshikenu, Malkeinu, Yeshua Tenu, mi Mesías y mi Rey, Yeshua es Él. Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachi. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres Señor nuestro Dios, del universo el Rey. ¡Aleluya! Con palmas, con gozo, con alegría, con tus pies, con todo tu ser, cantad a Jehová que vive. Cantando, cantando, vamos. Cantad a Yahweh. Cantad a Yahweh porque en extremo se ha engrandecido. Cantad a Yahweh, cantad a Yahweh porque en extremo se ha engrandecido. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh, delante de Yahweh. Cantad a Yahweh. Cantad a Yahweh, cantad a Yahweh porque en extremo se ha engrandecido. Cantad a Yahweh, cantad a Yahweh porque en extremo se ha engrandecido. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh, delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré. Porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré, yo no temeré. Diciendo, Yo no temeré mal alguno. Cantad a Yahweh. Cantad a Yahweh. Cantad
se ha engrandecido. Oh, toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de Yahweh, delante de Yahweh. ¿Y por qué cantamos? Porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré. Porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré. Yo no temeré mal alguno. Toma tu pandero y danza con gozo y alegría delante de. Yo creo que hay muchos motivos para dar gracias y alegrarnos delante de su presencia, delante de Yahweh. Bien duro. ¿Por qué? Porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré. Porque le echó a la mar al caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré. No, no, no. Yo no temeré mal alguno. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría en el corazón, como el que va con la flauta al monte de Yahweh, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, poderoso. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cansará. Él es el poderoso de Israel, es el poderoso de Israel. Dice, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, sí, Señor, el poderoso de Israel. ¡Vamos! Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de Israel. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de Israel. Dice, Yahweh es fuerte y poderoso, Yahweh es fuerte en batalla, Yahweh es fuerte y poderoso. Él es el rey, hey, él es el rey, él es el rey de Israel. Vamos cantando, ¿quién? Él es el rey, él es el rey, él es el rey de Israel. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de Israel. Vamos, dice, Yahweh es fuerte y poderoso, Yahweh es fuerte en batalla,
cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Bien duro dice. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Vamos, que se oiga tu voz. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Duro. Yahweh es fuerte y poderoso. Yahweh es fuerte en batalla. Yahweh es fuerte y poderoso. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Él es el poderoso de Israel. Vamos, que se oiga. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Bien duro, vamos. es el poderoso de Israel. Vamos, eso es. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel. Como él no hay ninguno. Poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Como él no hay ninguno. Como él no hay ninguno. Aleluya. Como tú no hay ninguno. Aleluya. Mi hija moja. Vaeli Madonna. Mi hija moja. Nedar bakode. Nora teiro. Ose fele. Ose ¿Quién es como tú? Yahweh entre los dioses. ¿Quién es como tú? Magnífico en santidad. Digno de adorar. Glorioso Yahweh, ¿quién es como tú? Magnífico, excelso y admirable.
Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata lo buscares y le escudriñares como a los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Elohim, porque Jehová es quien da la sabiduría, y es de su boca que viene el conocimiento y la inteligencia. Es Él el que provee de sana sabiduría a los rectos. Es un escudo a aquellos que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás lo que es justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que te halaga con sus palabras, la cual abandonaron al compañero de su juventud y olvidaron el pacto con su Elohim, por lo cual su casa estará inclinada a muerte y sus veredas hacia el mal. Todos los que a ella se lleguen nunca más volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así, tú andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Mi Rey, mi Señor, ayúdanos, Padre, para nunca apartarnos de tus mandamientos, Señor, ni a izquierda ni a derecha. Mi Rey, que no nos apartemos de tu perfecta voluntad, que no vayamos tras nuestro propio corazón o nuestra propia prudencia, sino que nos refugiemos en tu verdad, en tu palabra, en tu camino. Ayúdanos a regresar a ti, Señor, con corazones íntegros, puros, limpios y humillados. Que tengamos, mi Rey, la disposición de ser instruidos por ti, por tu santo Ruach. Te damos las gracias en este Shabbat, porque una vez más nos podemos congregar. Y te pedimos, oh Eterno, que inclines tu oído al clamor de tu pueblo, que te acuerdes, Señor, del que está clamando desde lo más profundo de su ser y puedas traer respuesta y alivio y respiro del norte, del sur, del este y del oeste. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia. Regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Nos volvemos a ti, mi Rey, de nuestra rebelión a obediencia. Regresamos a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo
Escucha hoy el clamor. Escucha, Padre, el clamor. Escucha el clamor de tu pueblo. Reconocemos nuestra insuficiencia, reconocemos hoy, Señor, tu soberanía. Eres soberano. Oh, ven y cumple hoy, Señor, tu perfecta voluntad. Endereza el camino, ordena tú los pasos. Soberano Rey, soberano Rey, cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyo somos, tuyo somos. Mi Rey, mi Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos la exaltación a ti, Señor, y hoy sobre todas las cosas en este día que tú santificaste desde el principio de toda la creación. Este día que tú le llamas el día más deseado de todos, Señor. Nos presentamos nuevamente delante de ti. Reconocemos que solo tú eres el único y verdadero, que fuera de ti ningún otro hay, que eres el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestra vida, que nos has dado la Torá de vida, Señor, para que podamos saber el camino por el cual andar. Padre bueno y Padre celestial, gracias por Yeshua el Mesías. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos identificarnos de una manera diferente, porque hoy hemos respondido al llamado que tú estás haciendo a tu pueblo que está en la dispersión. Y con todas nuestras imperfecciones regresamos a ti, Señor, con la esperanza de que al conocerte, entenderte y ahí, según vamos escudriñando tu palabra, Señor, tú vas moldeándonos como todo un buen alfarero. Gracias por las montañas, gracias por los tiempos de éxito, por los tiempos de alegría, de júbilo, pero también gracias por los valles. Gracias por el tiempo de soledad y por el tiempo donde allí en la sala de operaciones eres tú el que sigues trabajando con cada uno de nosotros. Gracias porque aprendemos a conocerte de una manera diferente. Mi Rey, mi Señor, en este Shabbat entregamos nuevamente lo que nosotros pensamos que es nuestra voluntad, porque al llegar a ti rendimos nuestra voluntad para aceptar la tuya, Señor. Ayuda a tu pueblo, renueva las fuerzas para que al abrazar tu voluntad, Señor, por difícil que parezca, podamos permanecer firmes, cimentados sobre la roca, nuestro Redentor, Yeshua el Mesías. Que podamos mirarnos, Señor, a través del espejo de tu Torá. Y que al caminar en tu palabra podamos hallar un poquito de gracia delante de ti. Para que al hallar gracia ante tus ojos puedas enviar la respuesta al clamor que tu pueblo está haciendo, Señor. Pero mientras llega esa respuesta, Padre, que podamos esperar pacientemente, sin desesperar, entendiendo que tus tiempos siempre son mejores, que tus pensamientos y tus caminos son mucho más altos que los nuestros, y que no importa lo que suceda, tú sigues siendo el soberano del universo. Que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón, oh Eterno, siempre, siempre sean agradables y aceptables delante de ti.
que puedas mirar a tu pueblo, Señor, en la dispersión y aún en la tierra. Padre, tenga a bien bendecirnos, que tengas a bien, Señor, enviar la bendición, enviar la palabra, enviar el alivio, el respiro, el sosiego, el shalom que solamente tú puedes dar. A ti te exaltamos y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en este día, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías te damos gracias, mi Rey. Y tu pueblo dice, amén. Si nos tornamos hacia el este para hacer nuestra proclamación de fe en esta tarde, por favor. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano, como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar y temer y escuchar la voz de Jehová tu Elohim, y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres Elohim, que nos santificas, enseñándonos en tu Torah a separar este día para tener asamblea junto contigo. Padre, gracias porque a nosotros nos ha sido mostrado y nuestros ojos han sido abiertos para conocer tu voluntad y así, Señor, caminar en tus pasos, en tus caminos de justicia y rectitud. Oramos por Jerusalén, oramos por sus murallas, sus puertas, pero sobre todo por aquellos que están dentro de sus murallas, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos. No te pedimos que cambies tus planes, solo queremos que tengas misericordia. Igual a nosotros que estamos a la distancia, Señor, en la diáspora. Padre, recuérdanos para buena vida y buena voluntad. Envía pronto a Yeshua, nuestro Mesías, que desde Jerusalén reine para todas las naciones y tu Torah, Padre, sea la justicia de todos. Que sea así, que sea pronto y que sea en nuestros días. Gracias, Adonai, por los méritos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, familia, Shabbat Shalom. Bienvenidos a casa de Israel Yará. Hoy tenemos una linda visita. Mucha gente aquí de visita. Qué bueno que están aquí. Gracias. Gracias, Yolanda. Mira, y Natalia, qué bueno que vinieron. Jaime. Ajá, y tenemos unos recién casados que están por allá, por aquella esquina. El pastor Josué y la pastora María están aquí también con nosotros. Qué lindo que es el Señor. Denle un aplauso al Eterno y gócese, amén. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, en unidad. En unidad, en unidad. La 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 la. La
habitar los hermanos juntos. Bien, 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 bien. Como pueden ver, acá yo, multitask. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo ver a estos niños trabajando desde chiquitos. Bueno, no, de niños. Trabajando para el Señor y lo hacen con tanto afán. Por eso la palabra dice, si fuésemos como niños, ¿no? Porque los niños hacen cosas espontáneas, no hay ninguna mala intención, todo lo hacen con naturalidad, ¿no? Así que esta es una bendición. Vamos a orar por las ofrendas, porque el Padre ha sido bueno con nosotros. Así que, Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder llegar hasta ti. Te damos gracias por los hermanos que han aportado, Señor, y que han traído sus ofrendas. Sabemos, Señor, que tú eres el que multiplica, el que provee, y todo lo que nosotros tenemos, Señor, lo que hemos adquirido, no es a través de nuestro esfuerzo, sino a través de tu misericordia. Que tú has permitido, Señor, que nosotros podamos tener un ingreso, es simplemente porque tú has sido bueno con nosotros. Te pido que tú bendigas estas ofrendas, que bendigas los que la trajeron y también los que quizás no han podido, Señor, que tú proveas para que ellos puedan ser parte también de esta bendición. Bendícelos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Le pedimos a los jóvenes de esta iglesia que pasen al frente a los niños. Vamos a orar por ellos. Vamos a bendecirles. Baruch Hashem. ¿Estamos todos? Nos queda una. Por aquí viene, por aquí viene, por aquí viene. Ay, él está dormido. Dita. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Amén. So, vamos a bendecir a estos jóvenes y a esta generación futura. Y antes de bendecirlos y orar por ellos, vamos a pedirle a ellos que digan el Shema. Amén. A la cuenta del 3 decimos el Shema. 1, 2, 3. Amén, amén. Karina, mira a tu nieto como mira. Mira eso, los ojotes así. Bueno, vamos a bendecir a nuestras generaciones futuras. Vamos a declarar y pedirle al Padre que continúe bendiciéndolo y cuidándolo y protegiendo a cada uno de ellos. Amantísimo Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el único que eres merecedor de la misma. Gracias, mi Rey, por estas generaciones que se levantan como el David de hoy. Padre, gracias porque tú les das a ellos la fuerza, el entendimiento, la capacidad, la sabiduría, Padre, para poder seguir en el camino correcto debajo de este talit. Padre, que este talit sea la representación física de lo que en el mundo espiritual ocurre sobre ellos. Padre, que es tu presencia cubriéndole cada día, mi Rey. Donde quiera que ellos entren y salgan, Padre, que seas tú cuidando su entrada y su salida. Padre, protégelos del hombre y de la mujer mala, que ningún alma forjada contra ellos pueda prosperar, porque lo dice tu palabra. Y nosotros entendemos, Padre, y confiamos lo que tu palabra está escrita, Padre. Te damos gracias por ello, te damos gracias por sus padres, porque tú le das la sabiduría y el entendimiento, mi Rey, para que pueda llevar a estos niños y estos jóvenes en el camino correcto, para que sean ciudadanos de bien, ciudadanos, Padre, de ejemplo a otros, para que puedan entender que tú eres quien sana, quien salva, quien tú eres el único que provees a nuestras vidas. En ti ponemos nuestra confianza, Padre, porque solamente en ti lo podemos hacer. Te damos las gracias y por los méritos de nuestro Yeshua, nuestro Ribi Yeshua el Hamashiach. Amén y amén.
Denle ese aplauso a esa congregación que acaba de salir por ahí. Pueden moverse más al frente los que quieran, si hay un espacio por ahí. Ahí. Siempre decimos que la fila del frente no se sientan, no sé, le tendrán miedo a que les caiga. O decimos que sienta al frente, busca el premio que está debajo de la silla, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los medios, cualquiera que sea Teshuva, sea Facebook, sea YouTube. Lo importante es que está conectado y estamos agradecidos que tenemos la oportunidad de llegar hasta sus hogares una vez más a través de estos medios. Como mi esposo dijo hace un ratito, tenemos varias visitas en este día y vamos a reconocerlos y honrarlos. Le damos la bienvenida a los recién casados, Tito y Aranza, que andan por ahí de visita en el día de hoy, igual que Yolanda, aquí las consuegras aquí, Yolanda y Natalia. Jaime también, que vino con sus hijos, y bueno, los pastores Josué y Mari, que realmente no son visitas y no son visitas, que cuando no vienen en un tiempito, pues siempre los reconocemos y agradecemos el que hayan decidido visitarnos en este día. Y por ahí, somos de aquí. ¿Quién más? Por ahí yo vi a alguien ahorita, dije, se me queda, mira, hace tiempo que no los veo. Ellos ya han venido varias veces, yo creo que su esposo es como, no ha venido tanto como ellas, pero bienvenido nuevamente. Claro, ahí está, Terremoto, esa es la que me faltaba, es Noraima. Denle un aplauso a Noraima. Y bueno, ya el flaco, como le llama a su esposa, todos los demás lo hacen porque Lisa nos permite, pero Nelson, pues, ahí está, mira, dando la batalla. Así es que le damos la bienvenida a todos nuevamente y les recordamos que ya hoy, por favor, si usted sabe de familias que están en necesidad y les podemos ayudar, déjenos saber, porque lo que prometimos lo tenemos con nosotros, son las tarjetas de regalo. En vez de hacerle una compra de acción de gracias, no sabemos quién celebra, quién no celebra, si lo que necesitan es comida o no. Por lo tanto, le hacemos el regalo de parte de Casa de Israel Yará de un gift card, ¿verdad? Una tarjetita de regalo. Así que si usted sabe de alguien que esté en necesidad, por favor, no deje de vernos para que hoy se las pueda llevar y se lo entrega. Y así vamos haciendo, ¿verdad?, la obra que el Padre nos ha encomendado, manteniendo y preservando la dignidad de las personas y poder bendecirlos con lo que el Señor nos ha bendecido. No se olviden de eso. Recuerden que los miércoles seguimos con el servicio de oración. Los sábados en la mañana sigue Mujer de Valor a través de Zoom y los caballeros acá presencialmente. Y ya nos estamos preparando para Hanukkah. Hanukkah, oh Hanukkah, come light. Tenemos que hacer algo en español. Yo sé que por ahí hay unas cuantas, ¿verdad? Pero esa como que es bien pegajosa. Es bien pegajosa. Ah, esa es verdad. ¿Cómo era que dice? 2, 3 candelitas. Nosotros hace 2 años, me parece, y para ti, hace 2 años me parece que nosotros hicimos una canción que habla de precisamente lo que es, ¿por qué celebramos Hanukkah, verdad? Y habla de la historia de los macabeos. Y mira que la ensayamos en casa nosotros, Gabriel y yo, y creo que estaba Pablo también, y dale para adelante y para atrás, y finalmente sacamos la canción. Y todos los años decimos lo mismo, este año no pasa sin que la cantemos. Ya van 2 años, ¿la han escuchado? No, ¿verdad? Porque no la cantamos. Siempre nos pasa lo mismo. Este año no pasa sin que la cantamos, se nos olvida, pero este año vamos a hacer el cierre de Hanukkah como congregación. No es la última noche es domingo en la noche, domingo a lunes, pero todavía hay clases para ese tiempo. Hay gente que todavía no está de vacaciones, que trabaja, por lo tanto no nos vamos a reunir ese domingo en la noche, pero sí vamos a hacer una actividad de sábado a domingo. Es la primera vez que nos tiramos esta maroma para darles una experiencia a nuestros hijos. Realmente lo hacemos por nuestros hijos y va a haber un sleepover. Yo vi gente por ahí que ya tiene pijamas, que tienen, Melissa, de Hanukkah y todo eso. Esa noche vamos a tener varias actividades, vamos a ver varias películas relacionadas a Hanukkah, van a haber juegos de mesa, popcorn, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que realmente lo hacemos para darle, sí, fogata, eso todavía no sé. No voy a decir por no quedar mal después, por si acaso. En fin, lo hacemos por nuestros hijos. Es la generación que se está levantando y como yo dije ahorita, ¿vieron la congregación que salió? Oremos que así sea, que esos se mantengan firmes para que cuando ya no estemos, ellos puedan seguir el legado
Y como hemos aprendido de nuestro hermano Judá, de generación en generación, repite, que repite, que repite, para que no se olviden estos valores que hoy en día tan fuertemente quieren obligarnos a olvidar, obligarnos a que no mantengamos y preservemos los valores que el Señor a través de su palabra nos ha dejado. Así que yo bendigo a todas estas madres que están comenzando. Yo tengo apenas a Benjamín, que tiene 4 años. Antes de comenzar el servicio, no me esperaban ver por ahí, estaba yo corriendo literalmente porque el chico no quería que yo cantara hoy. Mamá, siéntate allí conmigo. Benjamín, tengo que cantar. Pero mamá, puedes cantar desde allí. Te prometo que te dejo cantar, me dijo yo. Mire, muchachito, mamá tiene que pararse ahí. Y por hacerlo reír y no entrar en esto, ¿verdad?, de perder el shalom del Shabbat, le digo, me voy. Se me va corriendo y estábamos corriendo por aquí y él detrás de mamá. Pero los que ya han pasado esta etapa me dijeron, aguanta que esto pasa rápido. Y cuando mires para atrás vas a decir, se nos fueron, ¿qué pasó? Y entonces tú le vas a decir a otros, no te preocupes que eso pasa rápido. No te preocupes, Florencia, que eso pasa rápido. Así es que los hijos son una bendición. Los hijos son una bendición. Y como me dice mi mamá, los hijos son para siempre, nena. Puede que crezcan y se casen y todo eso, siguen siendo hijos. Así es que el Señor nos dé a todos la fuerza, la sabiduría, como leíamos ahorita en Proverbios, para poder hacer lo mejor que está a nuestro alcance con ellos, infundirles los mandamientos, los caminos del Padre para que todo les vaya bien, para que todo les vaya bien. Así es que sin más, le dejo por aquí a mi amado esposo. ¿Estás listo, corazón? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien me llamó? Yes. El próximo sábado, sí, después del servicio, es la noche de que la juventud de esta congregación va a compartir fuera de la congregación. Ellos todos los meses, todos los meses, creo que el último sábado de cada mes, se reúnen después del servicio y van a jugar bowling, cualquier cosa, una actividad fuera de, ¿verdad?, lo que hacemos en Shabbat, para que ellos puedan también seguir conociéndose, creciendo, conociendo a otros jóvenes que creen lo mismo. ¿Cuántas madres aquí estaban orando por eso? Yo sé, ¿verdad?, que nuestros hijos conozcan a otras personas que crean igual y puedan tener esa coinonía, esa experiencia. Así es que el próximo sábado, los padres, recuerden apoyar a los jóvenes para que puedan compartir también. ¿Ya estás listo? Un aplauso, por favor.
Uno tiene que saber por qué tiene miedo. Y hay varias razones por las cuales tener miedo. Primero, el miedo a morirse. ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Ustedes no les da miedo que se van a morir? Mira, Lisa es la más fuerte aquí. Y el flaco, ¿tú tampoco? Sí. Estaban hablando. ¿Le tienen miedo a la muerte? No, no. ¿Ah? Como quiera no sabe que se va a morir, ¿verdad? Sí. Sí. La muerte es ganancia, dijo Pablo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué tú le tienes miedo? Digo, sí que le tienes miedo a algo. Ajá. A las alturas, si no tengo Vértigo. ¿De dónde agarrarte? Le tiene miedo a las alturas. Pero ¿qué tiene que ver la altura? Si te caes, ¿qué pasa? La cosa, en realidad la raíz del miedo a las alturas es que te pueden morir, ¿verdad? Bueno, que del piso no pasa, pero depende en qué piso caiga. No. ¿Alguien tiene algún otro miedo así que sea dramático como el vértigo? Eso se llama, creo que es vértigo, ¿no? No, vértigo es mareo. Sí, de balance, sí. ¿Alguien tiene algún otro miedo así que quiera compartir con nosotros? Testifica, hermano, testifica. Jaime. Que le hagan daño a un niño. Wow, conectado, brutal. El hombre está conectado con la porción. Miedo al abuso, miedo a que le hagan daño a uno de nuestros hijos. Eso es, ¿verdad? Uno como padre, ¿verdad? Flor le tiene miedo a las cucarachas, tú sabes. Porque la puede matar, la puede ahorcar una cucaracha, ¿verdad? Uno nunca sabe. Sí. Pero la realidad es que todos tenemos miedo y hay algo en psicología que nos enseña, que esto es probado estadísticamente, que el miedo principal de las personas son a caerse o a morir. Fíjese que él mencionó miedo a las alturas porque se puede caer y el otro miedo es la muerte. Obviamente nosotros, como Lisa y como todos nosotros, tenemos esperanza. La muerte para nosotros, el flaco dijo que es ¿qué? Ganancia, ¿verdad? Si alguno de nosotros se va a morir hoy, ¿tiene algún problema con eso? No, porque es ganancia. Ahora bien, el que conoce la Torá tiene otro miedo, que no es un miedo psicológico. Es un miedo, es un temor, básicamente, una reverencia al Eterno. Pero esa reverencia, más que todo, es porque cada uno de nosotros, cuando conocemos la Torá, entendemos que tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Ahora que conoces la Torá, ¿tienes una qué? El miedo es no poder cumplir con esa responsabilidad. Ese es el miedo. ¿Y qué tal si yo no estoy haciendo el plan que el Padre tenía preparado para mí? ¿Y qué tal si no estoy caminando en la voluntad de mi Padre Celestial? ¿No le da temor eso? Mire, la mayoría de las personas que yo conozco que hicieron la transición entre la religión tradicional y vinieron a las raíces hebreas, su temor principal es que ¿estaré yo volviéndome loco? ¿Estaré cambiando de religión? ¿Estaré yo dejando a mi sistema de creencia? ¿Estaré yo abandonando a Elohim? Ese es su miedo principal. Porque uno no quiere caer en error ni en doctrinas extrañas, ¿verdad? Uno no quiere caer en religiones oscuras o sectas o cultos que simplemente se convierten en un culto extraño y no en un estilo de vida basado en verdad. Entonces, el temor principal que las personas tienen cuando hacen transición es, ¿estaré yo en la voluntad del Eterno? Que el que conoce la Torá, su miedo ya cambia porque no tenemos miedo a la muerte, tenemos esperanza. El miedo es, ¿estaré yo cumpliendo con tu voluntad? Y ese miedo no es un miedo para yo proteger mi vida, sino un miedo de yo no faltarle el respeto a mi Creador. Es un temor, pero eso no es miedo de que tiemble, sino es un miedo de que no estés en su voluntad y le falte, lo deshonres. Esta mañana empezamos a discutir la porción y vimos la calidad de hombre que es Jacob y lo comparamos con la vida de Job. ¿Por qué lo comparamos con la vida de Job? Porque resulta que tradicionalmente todos hemos
aceptado la premisa de que Job era un hombre que no hacía nada malo y todo estaba bien. Y que cuando Dios le quitó todo era porque él quería probar a Abel. Entonces, partimos de una premisa como que Elohim está usando a Job para probarle al mundo entero que él es Adonai. ¿Qué pasa? Cuando usted lee el libro de Job y ve el final del capítulo del libro de Job, en el capítulo, no el final, pero en el capítulo 40, Adonai se expresa y le dice: Job, ven acá. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tú me juzgas a mí de lo que te pasa a ti? Entonces, ¿Adonai fue o no fue culpable de lo que le estaba pasando a Job? Bueno, él le dijo al diablo que se le quitara todo, ¿verdad? Él no le dijo al diablo que le quitara todo. Él le acertó al diablo: ya él está en tus manos. Si Adonai le quitó o le permitió al diablo quitarle todo a Job solamente por probar, ¿no sería injusto? Sería injusto porque no había una justificación cuando hablamos de justicia y hablamos de rectitud. No había una justificación, no había una norma, una regla, no había un convenio en el cual dijera así: yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi siervo y todo, si caminas bien, todo va a estar bien. Pero si caminas mal, pues vas a tener ciertas consecuencias. Pero en las letras pequeñas dice: y yo tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana contigo como yo quiera. Así que cualquier cosa puede suceder. Eso no está en el convenio, ¿verdad que no? ¿Qué dice en el convenio? Si hicieres el bien, no te irá bien. Pero si hicieres el mal, el pecado está a la puerta. Y tú te enseñorearás del pecado. Adonai es justo. Lo que le pasó a Job, él lo temía. Y en lugar de actuar como Jacob, que Jacob dijo: Adonai, yo sé que tú has sido misericordioso y justo conmigo, capítulo 32 de la parashá, en la parashá, Génesis capítulo 3. Tú has sido justo conmigo. Y yo salí y lo único que tenía era un cayado en mi mano cuando crucé este río. Y ahora tengo 2 campamentos. ¿Sabe lo que él quiere decir cuando dice tengo 2 campamentos? Ahora tengo gente, familia, pueblo al lado mío. Tengo riqueza y tengo de todo. Porque tú has sido misericordioso conmigo y has cumplido con tu parte del pacto. ¿Cuál era la parte del pacto de él? ¿Se acuerdan? Capítulo 27 de Génesis. Cuando Jacob se para delante de Adonai, tiene sueño y ve la escalera y de repente Adonai se identifica y dice: yo soy el Elohim de tu padre Abraham y de Isaac, el Todopoderoso. Y después de la conversación, Jacob le dice: ok, si tú me bendices y me das pan para comer, ropa para vestir, calzado, y me traes de vuelta en paz a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Elohim. Y de todo lo que yo tenga te daré el diezmo, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando él salió de Aram y estaba a mitad de camino para llegar? Pasó el problema, el miedo. ¿Cuál era el miedo de él? ¿Que le mataran a la familia? Bueno, sí, es cierto, nos da miedo que le maten, pero ese no era el miedo principal. Que él no haya cumplido con su parte del pacto. Que él no haya tenido la responsabilidad. Porque una vez después, que le voy a enseñar, una vez que él pasa y se reconcilia con su hermano, déjame poner la Biblia acá arriba, le voy a enseñar algo bien interesante, que esto fue lo que a mí me mostró que, aquí el miedo no es tanto a la muerte, ni el miedo no es a perder tanto su familia, el miedo es de perder la responsabilidad que tenía de acuerdo a la bendición de Padre Abraham. Miren, estamos en Génesis capítulo 35. Después que él se reconcilia con su hermano y pasa, su hermano se va, entonces Adonai le dice: levántate y vete a Betel, ¿verdad?
en el lugar donde Adonai se le apareció. ¿Dónde fue que Adonai se le apareció? Dice allí. ¿En qué? Dígalo duro. Eso, en Betel. Por eso se llama Bet-El, la casa de Dios, ¿no? Bet-El. No en Peniel. ¿Sabe dónde es Peniel? ¿Sabe cuál es el lugar de Peniel? ¿Alguien se acuerda? En donde tuvo la lucha con el ángel. Adonai no lo mandó ahí, porque él no se encontró ahí con Adonai. ¿Dónde se encontró Jacob con Adonai? En Betel, muy bien. Entonces Adonai le aparece y le dice, vete a Betel, donde se te apareció. Entonces recogió toda su familia y antes de ir a Betel le dice, mire, los terafines, ¿se acuerdan que hablamos un poquito de los terafines? Los terafines esos que ustedes guardaron, bótalo eso, vamos a enterrar eso. Y las pantallitas esas que ustedes recibieron de dote, guárdenla. Eso, ustedes ahora vamos a depender de quién. ¡Aleluya! Lo mismo, deja tu tierra, tu parentela. Y ahora le está diciendo a Job, chico, a Jacob, perdón, tu familia se trajo los terafines, los títulos de propiedad. No, eso no fue lo que yo le dije a tu padre Abraham. Así que saquen los títulos de propiedad, saquen las dotes, voten eso. Ustedes no vuelven para atrás. No vuelvo hacia atrás, yo seguiré. ¿Sacan esa canción? Ustedes no van para atrás. Entonces, lo llama a Betel. Cuando llega a Betel, finalmente, aquí dice, en el verso 10, verso 9, Elohim se le apareció otra vez a Jacob después de haber regresado de Padam Aram. ¿Sabe lo que es Padam Aram? ¿Se acuerdan de lo que es Padam Aram? Padam significa región. Aram es la región de Aram, el hermano de Abraham, padre de Abraham, tío de Isaac, tío segundo de Jacob. Esa es la tierra de Ur, allá arriba. So, él dice aquí, verso 9. Cuando él sale de Padam Aram, de la misma manera que salió Abraham, a Adonai se le aparece en Betel otra vez y le dice, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob. Y luego le dice, tu nombre será Israel. Y mira cómo dice la escritura, dice específicamente que Adonai le dijo, y llamó su nombre Israel. So, ahí fue donde se confirmó lo que aquel hombre con quien él luchó le dijo. Aquel hombre dijo, te llamarán. Y aquí Adonai le dice, yo te llamo. Luego dice, también le dijo Elohim, yo soy el Todopoderoso. Se identificó. El hombre con quien él peleó, ¿se identificó? ¿Por qué me pregunta mi nombre? Y se fue. Pero aquí dice, yo soy el Todopoderoso. Y mira lo que dice, sé fecundo, multiplícate. De ti procederán una nación y un conjunto de naciones. Reyes saldrán de tus lomos. Y esto, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tus descendientes después de ti, les daré la tierra. So, allí entonces Jacob recibe finalmente el pacto. Finalmente se cerró el pacto. Cerramos el pacto. ¿Por qué? Porque hizo lo correcto. 20 años le tomó en confirmar ese pacto. Porque le dijeron, te voy a dar la tierra que le di a tu padre. Ahora eres el heredero. Ahora pasó la primogenitura hacia ti. Y, ok, qué chévere, pero te tienes que ir. Pero, sí, no, te tienes que ir. Esta es tu prueba de fuego. Y lo mandaron. 20 años. Después de los 20 años, entonces retorna. Y su carácter, diga conmigo, su carácter fue probado. Primero, Jacob tenía la autoridad, ¿cierto? ¿Tenía la autoridad? ¿Por qué? Porque él recibió la herencia. Tenía la responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esa tierra, él tenía que velar de que se hiciera lo correcto en esa tierra. Tenía la bendición. ¿Y qué es la bendición, pastor? Pregúnteme.
Money, money, money. Y el dinero no se traduce a lo que nosotros entendemos por dinero. Vacas, ovejas, tierra, los siervos de Isaac. Todo el mundo estaba bajo sus pies ahora, incluyendo a Esaú. ¿Incluyendo a Esaú? Sí. Porque la promesa a Rebeca fue: el mayor servirá al menor. Entonces ahora él llega. Y él no hizo así. Llegué a buscar mi herencia. Hey, ¿dónde están ustedes? No, él llegó así. Hermano mío, mira con lo que Adonai me ha bendecido. Toma, es para ti. Hermano mío. Y se le inclinó al hermano. 7 veces se inclinó delante del hermano. Hermano mío. Y el hermano: yo no quiero nada de ti. No me interesan tus cosas. Por favor, hermano mío, por favor. ¿Tú sabes lo que demuestra eso? El más fuerte no era Esaú. El más fuerte era Jacob. Pero el más grande, que era Esaú, sirvió al menor. Eso no significa que Jacob era menos fuerte. Significa que él era más fuerte, pero por él mantener su humildad fue que Adonai le premió y le dijo: tranquilo, todo va a estar bien. Porque yo sé que tú no vas a caminar aquí con arrogancia. Yo tengo la herencia, yo soy el cheche, yo esto es mío aquí. No, él se inclinó y se fue a darle al hermano, le envió. Cuando usted tiene autoridad, usted tiene... Mire, hay una frase que a mí me maravilla. Sé lo suficientemente fuerte como para ser amable. ¿Sabe quiénes son la gente que no son amables? Los débiles. ¿Y usted sabe por qué? Porque tienen miedo. Entonces, el débil siempre está tratando de... A mí nadie me va a coger de tonto. A mí nadie me va a hacer... A mí nadie... ¿Pero qué te pasa? No, a mí nadie. Entonces tira adelante y se defiende y golpea primero. Es el débil. El fuerte conoce sus habilidades y se las reserva. Da todos los golpes que tú quieras. Como cuando le corta el rabo al lagartijo. ¿Usted ha visto eso? Y el rabo se queda. Pues tú te paras. ¿Qué haces meneándote si te vas? Mira, ya mismo. El más fuerte debe ser el más humilde. Mire lo que dijo Yeshua. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces uno piensa que son los hermanitos. No. Porque si fuera un pobre en espíritu, entonces no tiene relación con el Eterno. No hay espiritualidad. De hecho, tú haces esa pregunta, ¿verdad? Me enteré en estos días. El varón de la gente le dice: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cierto? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Por qué? Porque cuando tú confrontas a una persona con su relación con el Eterno, entonces la persona o se abre o se termina de cerrar. No, yo estoy bien, yo estoy bien. O si no, tú le haces la pregunta y la persona empieza: es verdad, no estoy bien. Entonces, ese es pobre en espíritu, ¿verdad? Su espiritualidad está baja. Pero eso no es lo que dijo Yeshua. Yeshua dijo: los humildes de espíritu. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque la humildad no tiene nada que ver con debilidad. La humildad tiene que ver con ¿cómo se llama eso? Dominio propio. La humildad tiene que ver con dominio propio. Ustedes saben una persona que era el más humilde en la Biblia. ¿Quién fue el más humilde? El más humilde. Moisés. ¿Por qué? Moisés inclusive se paraba delante de Adonai y lo retaba. ¿Cómo tú vas a hacer esto? ¿Y a nombre de quién yo voy a ir? Y si me preguntan, ¿qué yo le voy a decir? No, si tú los vas a matar, me matas a mí con ellos. Pero cuando estaba con el pueblo y el pueblo venía: mira, tú eres sacerdote, tú eres el que puede ir. Yo también, yo soy sacerdote. ¿Y qué hacía Moisés? Ay, Padre Santo, perdónalo, Señor, que no sabe lo que Están viendo ahora el hombre tiene una espiritualidad que habla con Adonai, pero cuando está contigo, sabe mantenerse humilde y kind, bueno,
no tonto. Bueno, manso, no me exacto. Dime. Si el Señor le cambia el nombre a Jacob por Israel, Ajá, y él le había entregado la tierra, sí, y lleva el nombre Israel a la tierra, sí. llegó ahí a llamarse la tierra. La tierra de Israel por él, porque es su tierra. ¿Cómo se llama? ¿De dónde venía él? ¿De dónde venía? Ella dice la tierra se llamaba Canaán y si su nombre era Jacob, porque la tierra pasó a ser Israel, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la tierra del hermano de Abraham? Padam Aram. ¿Y quién era Aram? El hermano de Abraham se llamaba Aram y esa era su tierra, la tierra de Arán, la tierra de Israel, el nombre de Israel. ¿Ok? Por último, para no tocar más terminar con la parashá y voy a ir a los macabeos. Jacob, hemos entendido por generaciones que su nombre es tramposo, engañoso, crooked, dicen en inglés. ¿Hay alguien aquí que crea que Jacob era crooked? Dios no, Elohim no lo hubiera usado, no hubiera bregado con él, no lo hubiera dicho, te voy a hacer padre de muchas naciones, muchos crookeds. Es más, Esaú estaba torcido, por eso fue que perdió la primogenitura. Entonces no pudo haber sido Jacob. El nombre de Jacob significa sustituto, el que sustituye. Y se le cambia el nombre por Israel. ¿Okay? El nombre de Israel se traduce como el que contiende con Dios. Pero la palabra Zara, que es Isa, déjame buscarlo otra vez. Buscar rápido el nombre porque hay que entenderlo. Dice aquí que el nombre de Israel viene de la palabra Sará, ¿verdad? Se traduce como el contendiente, ¿verdad? Pero en realidad, si usted va a ver la vida de Jacob, ¿alguien me puede decir un evento en la que Jacob contendió con Adonai? Un evento. ¿Alguien? ¿Verdad que no? Nunca. ¿Y entonces por qué se llama el que contendió con Dios? Lo acabamos de ver que no era el ángel, no era de Dios. En un sentido, ahí en Peniel él tuvo un encuentro con un ángel, pero no sabemos, no era con Dios. No era un hombre, de hecho, y dice Ish. Y ahí él no se encontró ahí con Adonai. ¿Dónde se encontró con Adonai? En Betel, no en Peniel. ¿Okay? Ahora, el nombre Sará es contendiente, ¿verdad? Pero él nunca contendió con Dios, nunca. Él nunca se opuso, él nunca se paró delante de él. Pero ¿y por qué? O etcétera, etcétera. Nunca. De hecho, la palabra Sará es como Sara, se usa también como jefa o jefe. Pero la mejor, en mi opinión, basada en el contexto de la vida de Jacob y el resultado de sus acciones, la mejor traducción que yo puedo aplicarle al nombre de Israel es el que se para con Dios, no contra Dios. Quiere decir, el que se agarra de Dios y se sostiene de Adonai y vive para Adonai. El que persevera, muy bien, el que persevera con Adonai. Eso se oye mucho mejor de acuerdo a la vida de Jacob. Si yo veo la vida de Esaú, yo puedo decir el que contendió con Adonai. ¿Por qué puedo decirlo? Porque teniendo en sus manos la bendición, la autoridad de la responsabilidad que hizo. Ay, si un día yo me voy a morir, total, dame esas lentejas ahí. Rechazó la primogenitura. En realidad lo que está rechazando es que la responsabilidad. Porque quería la bendición. Pero tú no tienes otra bendicioncita para mí. No le dijo eso al padre. Y lloró y gritó, ¡ay, por qué! Pero Jacob no hizo eso. Jacob nunca le engañaron con la mujer, ¿verdad?
¿Eh? Por eso es que Labán no es músico. Y ustedes saben, ¿no? Él no era músico porque él le pidió la menor y le pasó como a mí, le di la mayor ahorita con la canción. ¿Dónde está el Che? Se me fue. Yo empecé la canción en la sostenido menor y era la menor, ¿verdad? Era en la menor. Ahí está Che. Che, así no es, Che. Y yo, Pues Labán hizo lo mismo. A Labán, él le pidió la menor y él le dio ¿qué? La mayor. Entonces, él no se fue donde, escúcheme, él no se fue delante de Adonai, por favor, Señor, pero mire, si me engañaron, ayúdame. ¿El verdad que no? Le cambiaron el sueldo, ¿cuántas veces? 10 veces le cambiaron el sueldo. Y cada vez que se lo cambiaban o cada vez que le hacían un truco, ¿qué hacía Adonai? Lo bendecía. ¿Por qué? Porque él no contendía. Él se mantuvo ahí hasta que, se hubiera mantenido ahí, hasta que un día Adonai le habló, le dijo, mijo, recoge, vámonos. Y él, Señor, pero es que tengo que cuidar a las ovejas al hombre, que mira, me cambió otra vez el suelo. No, papi, tú sabes, ya entendí. Yo espero que tú entiendas también. Recoge los bártulos y vámonos, que esto no es para ti. Yo te dije que te iba a llevar de vuelta a la tierra. ¿Y qué hizo Jacob? Vámonos. Muchachas y muchachos, vámonos, que ahora es. Recogió todas sus cosas y se fue. Jacob nunca contendió con Dios. ¿Quién contendió? Esaú. ¿Quién contendió? Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y seré yo guarda de mi hermano. Dice, yo no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Cómo tú me estás hablando? Pues mira, por hacer esto mal, ahora la tierra no te va a devolver la fuerza. Ay, bendito, ahora sí que se puso malo esto y siguió caminando. ¿Están viendo ahora los caracteres tan diferentes? Abraham no contendió con Adonai. Abraham le dijo, Señor, perdone que le moleste. Usted sabe que la gente de allá son malas, pero ¿y si hubieran 50 personas? ¿Usted no cree que sería bueno salvarlo? Si hubieran 50 justos, yo los salvo. Pero bueno, mira, vamos, perdóname, tú sabes, yo no quiero molestarte mucho, pero si hubieran 40. Si hubieran 40, los salvo. Y siguió por ahí para abajo. Perdona. Entonces, él no estaba diciéndole, Señor, pero no seas injusto, no los mates. Tú no ves que allá hay gente buena. Abraham no era así. Abraham no era así. Jacob no era así. Para cerrar ese pensamiento, el pensamiento es lo siguiente. Nosotros que tenemos la Torá y tenemos una autoridad, ¿sí o no? Porque con el conocimiento viene ¿qué? Responsabilidad. Y con la responsabilidad viene la autoridad. Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos una autoridad. Y nuestro miedo no puede ser infundado por pérdidas de casa, carro, mujer, esposo, hijo. Nada de eso. Nos da miedo, no quisiéramos, protegemos lo que tenemos, claro está, pero no vivimos infundándonos miedos a nosotros mismos de que, ay, se va a acabar esto y ahora qué vamos a hacer. No, el Señor no puede hacer esto porque no es injusto, Él es bueno, yo sé que no lo va a hacer. No, nosotros vamos a decir, yo no puedo deshonrar la memoria de mi Padre. Yo no puedo deshonrar a mi Adonai. Yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Entonces tu temor debe ser el temor de respeto, reverencia. Y cuando tú salgas a la calle, tú no dejas de pecar porque tú sabes que el fruto del pecado es, la paga del pecado es ¿qué? Pero tú no lo haces por eso. Tú no dejas de pecar para no morir, tú dejas de pecar para honrar a quien tú le sirves. Se llama honor. Y el que peca, la muerte es lo menos que tú vas a recibir. Eso, ¿sabes? Hay algo peor que la muerte. Un gran padecimiento antes de morir. Eso es en lo físico, eso es lo peor que puede haber. La muerte no es lo peor, sino sufrir y sufrir y sufrir y sufrir hasta morir. Eso es lo peor que puede pasar a una persona. Pero peor que eso, ¿sabes lo que es peor que eso? Que nunca se acuerden de ti. Que se borre tu memoria.
Eso es peor que la muerte. Porque es vergüenza. Una cosa es honor, otra cosa es vergüenza. Y eso lo aprendimos con Rico, lo que es honor y vergüenza. Pero la base del honor y vergüenza no está simplemente en que seas humillado delante de la gente, sino que después de que tú mueras, que nadie te recuerde, que nadie va a decir, quedó el hueco ahí y nadie sabe que ese hueco está ahí, ni se dieron cuenta que te fuiste. Eso es peor. So, la muerte, el temor de Jacob era un temor reverente. Había que hacer lo correcto para poder ser honrado con la responsabilidad de llegar a las naciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la porción? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la porción? ¿No? Jaime, dime rápido. Jacob no cumplió su parte. Ajá. ¿Cuánto le dio? ¿Le dio el 10%? ¿Le habría dado Jacob antes de eso el 10% a Adonai? Porque una pregunta clásica es, ¿cuándo se da el diezmo? ¿Del bruto o del neto? No sé si alguien tiene esa pregunta, ¿verdad? ¿Nunca te he hecho esa pregunta? Cuando uno cobra el cheque, ¿de cuándo tú vas a diezmar? ¿De lo que recibiste o de todo el cheque completo? ¿De lo que sobró del cheque o...? Bueno, vamos a suponer que usted gane en su trabajo, usted le pagan $50,000. Yo gano $50,000. ¿Usted se lleva $50,000 a la casa? ¿Verdad que no, maestra? Bendito sea el Eterno. El otro día estaba... No, yo sé, como le cortan el cheque, el otro día estaba sacando yo cuenta y de los $675,000 que recibió mi esposa y yo... nos llevamos nada más que 32,000. O sea, el cheque no lo cortan, pero si usted se viera todo lo que le sacan al cheque. Ahora, ¿de qué yo diezmo? ¿De lo que recibo en casa o de todo lo que me pagan? Depende, ¿verdad? So, la pregunta es, ¿cuándo Jacob empezó a diezmar? En la tierra. Siempre. Ajá. En la posición de Adonai. Ok, eso es un pensamiento que existe, que hay por allí. En esto yo difiero. En esto, escucha bien. Cuando 3 hombres llegaron delante de Abraham, ¿se acuerdan que vinieron 3 hombres, capítulo 25 de Génesis? Llegaron 3 hombres delante de Abraham. Él levantó la vista y los vio a la distancia. ¿Y qué hizo Abraham? Salió corriendo hacia ellos. ¿Y qué fue lo primero que Abraham hizo? Inclinarse delante de ellos. Y luego les dijo, mi Señor. Pero, claro, pero mira esto. No solamente les dijo mi Señor. Cualquiera puede decir es que él identificó que eran ángeles de Dios, o que era Adonai, o que era Yeshua. Cualquiera puede decir eso. Sin embargo, las palabras de Abraham nos revelan que lo que Abraham estaba haciendo era común para él. ¿Qué le dijo Abraham a los 3 hombres? Vengan a casa, repongan sus fuerzas y continúen su camino, porque para eso fueron enviados a mí. So, Abraham no los identifica como que es un ángel o que es Adonai y esto. Lo identifica como un hombre, como personas que siempre pasaban por frente de su casa y él tenía como costumbre llegar hasta delante de ellos y servirles. Abraham era poderoso en ese tiempo, popular. Cuando fue a comprarle las tierras a los hititas, ¿qué hizo Abraham? Fue y le dijo, véndeme la cueva de Macpela. Señor, tú eres un príncipe entre nosotros. Ellos le dijeron así. So, al decirle eso a Abraham era una persona reconocida. Sin embargo, su costumbre era que si él estaba en su tienda y venía alguien por el camino, él corría, se inclinaba delante de ellos, les llamaba Señor, decía yo soy tu siervo y le servía de su ganado. De hecho, le dijo, vete y busca el mejor del ganado y prepáramelo, que tengo que darle comida a esta gente. En ningún momento se identifica que Abraham los reconoce como ángeles
o como enviados del Señor. Se sentaron a comer y Abraham se quedó paradito. Y cuando se queda paradito, entonces ellos empiezan con su labor. ¿Dónde está tu esposa? Ah, está allá. Ok. De aquí a un año, entonces empieza la conversación y ahí Abraham entonces reconoce que esas personas fueron enviadas por Adonai, son mensajeros. El hecho de que Jacob se haya inclinado y le haya dado bienes a su hermano no identifica que él rechazó lo de Dios para dárselo a su hermano, sino identifica el corazón de Jacob, cómo es él. Ajá. Ajá. Le envió presentes. Exacto. Ajá. Exacto, que para los que nos están oyendo, que en el texto nunca identifica que le dio el diezmo, sino identifica que le dio presente. Ahora, es un pensamiento que podemos considerarlo, pero también considera que el resultado de sus acciones no fue en detrimento para su posición como el heredero de la tierra. Al contrario, después de ese evento, Adonai le dice, yo te voy a hacer esto y yo te voy a dar esto otro. ¿Podríamos decir que Adonai estaba actuando por fe? Podría ser, pero en verdad, según el texto, Adonai lo mira, le dice, ven acá donde yo hablé contigo, vamos a hablar otra vez. Le cambia el nombre y le dice y le reafirma la promesa de tu padre Abraham, y esta tierra será tuya. Por eso es que, aunque tiene la apariencia de acuerdo a yo todavía estoy tratando, no sé si tú lo has hallado en algún momento, en las costumbres del Antiguo Medio Oriente, si el inclinarse 7 veces era una práctica de un suzerain a un vasallo. Ese texto lo estoy buscando para verificarlo, para confirmarlo. También por relacionar el hecho de lo que hizo Jacob antes de este evento, en la parashá anterior, cuando él separa y marca este lugar como un espacio sagrado, cuando él hizo una libación en la piedra donde él se acostó. ¿No es interesante que el Eterno le dice, regresa a este mismo lugar donde yo me aparecí? Y no es casualidad tampoco que es en la misma región donde en un futuro se iba a diezmar y se iba a diezmar porque se iba a convertir en un altar. Son cosas que, o sea, tenemos que ver todos los elementos alrededor. No podemos sacar uno y decir, mira, él lo entregó todo. Hay que considerarlo, pero no está mal. Yo lo había escuchado antes y como yo no he verificado de que esa era una práctica de un vasallo a un soberano, no he verificado eso. O un vasallo cuando se acerca a su rey se inclina 7 veces y le trae los diezmos. Yo no he identificado eso en el Antiguo Medio Oriente. Acuérdate que la ley todavía no está vigente, no hay ley. Cuando yo pueda verificar eso, entonces le digo, mire, sí, hermano. Y entonces vemos mayor la misericordia de Elohim. ¿Por qué? Porque si Jacob hizo eso y digamos que rompió la promesa porque no le dio el diezmo a Adonai, sino que se lo dio a su hermano, entonces la misericordia de Dios es más grande. ¿No le parece? ¿Sabe por qué? Porque no cumplió su promesa y con todo y con eso Adonai le dijo, está bien, yo como quiera te voy a bendecir. Porque exacto. Entonces la misericordia de Adonai es más grande todavía. Lo podemos ver ahí. Ok. Gracias por esa pregunta. Muy bien. Nos dan ganas de seguir estudiando. Vamos al libro de los Macabeos. Pero antes de ir al libro de los Macabeos, me acordé ahora que era lo que iba a hacer. Vamos a ir a los dos. Vaya conmigo al libro de Daniel. En el libro de Daniel, escuche esto, en el libro de Daniel hay unas profecías. Daniel capítulo 8. Hay unas profecías en el libro de Daniel que están íntimamente conectadas con el libro de los Macabeos. Estas profecías son las que nos pueden dar un poco de luz con referencia al libro de los Macabeos, porque el libro
aunque el libro de los Macabeos, el lenguaje en que fue escrito es confuso. Yo mencioné esto cuando presenté el estudio en estos días, en el jueves. Aunque el libro de los Macabeos, el lenguaje es confuso entre Macabeos 1 y Macabeos 2. Hay una disyuntiva allí. Cuando lo vemos desde el punto de vista literario, como libros, pues entonces lo podemos ver como que son cosas que los autores le escriben diferente a una persona y le escriben diferente a otra persona. Le voy a dar un ejemplo para los estudiantes. Ustedes saben lo que es el Tanakh de JPS. JPS, ¿saben? El Tanakh de JPS, los comentarios son escritos por un autor que se llama Nahum M. Sarna. Él es un judío erudito, un catedrático del hebreo y de la historia de Israel. Y él hizo el comentario de JPS. En su libro, Entendiendo el Génesis, hay muchas cosas que él dice en su libro de Entendiendo el Génesis que contradicen la práctica del judaísmo como hoy en día lo conocemos. Porque él ve en el libro, Entendiendo Génesis, él ve el libro y le da mucha fuerza a lo que eran las prácticas de los paganos y pone a Israel como que se fue detrás de él. No sé si saben lo que es él. Baal, él. Él era un término general para Dios en el Antiguo Medio Oriente. Entonces él ve como dentro de Israel, los israelitas se fueron detrás de él. ¿Y por qué se fueron detrás de él? Le dieron hasta la esposa. La esposa era Esther, Astarte, era la esposa de él. Y como los israelitas hicieron altares para Astarte y para él. Entonces, no le llamaban Yahweh ni Jehová, le llamaban él. Entonces, Nahum Sarna dice que ellos pues adoraban a Baal. Y es cierto, ¿verdad que sí? Puede decir que sí, ellos adoraban a Baal. Los que se apartaron. Los que quebrantaron la ley, adoraban a Baal. Y entonces, la religión, entre comillas, del judaísmo, que el judaísmo no es una religión como tal, y eso también lo aprendí en estos días, me voló la cabeza cuando vi, pero esos son otros temas. La religión del judaísmo establece una diferencia entre lo que los dioses de ese momento, los dioses del Antiguo Medio Oriente, y el Dios de Israel. El problema es que la transición entre todos estos dioses para llegar a Israel o para llegar a Jehová fue ¿cómo se dice? Era una lucha tan fuerte entre decir, no, padre Abraham adoraba a un solo Dios, pero él salió de Ur de los Caldeos, y en Ur de los Caldeos no adoraban a un solo Dios, adoraban ¿cuántos? 3,000 dioses. Entonces, ese rompimiento entre estas dos cosas para lograr tener finalmente el monoteísmo de Israel era tan difícil que en la transición este señor considera que los israelitas adoraban a él, no a Jehová. Entonces, pero cuando tú lo ves haciendo el comentario de JPS, en el comentario de JPS, él le habla a los judíos y le habla al judaísmo y le dice, no, esto es lo más maravilloso, esto es lo que nosotros somos, y todas las explicaciones son todas centradas en la Torá, específicamente tremendo. ¿Ok? So, ¿qué pasa? Esto me enseña a mí que cuando este señor habla de forma catedrática, él le enseña a unas personas y le enseña, te voy a enseñar cómo era el Antiguo Medio Oriente. Pero cuando le habla al judaísmo, le habla religiosamente. ¿Me expliqué bien ahora? Son dos lenguajes diferentes. Esto sucede en el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2. En el libro de Macabeos 1, el autor del libro de Macabeos está hablándole a unas personas que viven en Jerusalén, que vivieron el tiempo difícil y que entienden, por ejemplo, que en el templo había, a ver si me ayudan, ¿qué había dentro del lugar santo? El candelabro que se llama la menorá. ¿Qué más había? La mesa de los panes de la proposición. ¿Cuántos panes habían allí? Muy bien. ¿Qué más había ahí dentro? El altar de incienso. Muy bien. ¿Y qué se hacía?
¿De qué estaba hecho el altar de incienso? Madera de casa ahí. ¿De qué estaba hecho la mesa de los panes? De oro. ¿De qué estaba hecho la menorá? Todo era valioso. ¿Qué más había allí? Habían incensarios, habían palas para recoger las cenizas, todo era de oro, todo era hermoso. Habían copas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, usted sabe los detalles. Y cuando yo le hablo del templo y usted ama al templo, usted, wow, usted está maravillado con todas las cosas. A veces yo agarro la aplicación esa de ¿cómo se llama? El segundo templo. Y me meto por ahí y empiezo a caminar. Ay, qué lindo, mira esto. Mira, y hay por unas puertas que tú pasas y suena una arpa. Este es el lugar de los levitas cantores, mira. Y veo las... O sea, me encanta, me sumerjo en eso y estoy rato. Ahora, si hay un templo allí, y ese es mi lugar, ahí está, ¿quién está allí? La presencia de Adonai está allí. Y de repente vienen los griegos y se roban el oro, cuando yo le digo a usted, se robaron el oro. ¿Qué se robaron? Dígame. La menorá, la mesa de preposición, etcétera, porque usted sabe. Pero si yo vivo como acá, que vivimos acá, lejos de Israel, acá, de repente yo vengo y les digo, mire, si supieran que se metieron en el templo y se robaron la mesa de preposición, la menorá, se robaron donde se ponían los 12 panes, tú sabes eso. Y yo nunca he ido al templo, yo estoy así como que, ¿ah? ¿Qué tú hablas? El templo allá, todos se lo robaron. Pero si hablo con Lisa, le digo, Lisa, se llevaron, mira, la mesa de proposiciones, tú sabes de los panes, se la llevaron. ¿Qué hace Lisa? Ay, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Ves ahora? Y vamos a suponer que aquí los medellinenses, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Los bogotanenses. Yo voy a Bogotá, Colombia, le digo, Mauricio y Marta, mira, ¿usted se acuerda de donde se ponía el incienso? Y la palita de oro. Y ellos van a decir, yo sé del templo, pero dime qué fue lo que pasó. Pues mira, entró un griego, se metió por el lugar santo, abrió las cortinas y entró. Dime qué hizo. Porque a él no le interesa ni la cortina, ni la mesa, ni el oro. Él solamente sabe que ahí está Dios y ese es el templo. Pero como yo nunca voy para allá, yo nunca tengo interés en esas cosas. Pero si yo le digo a Lisa, ella llora. Primera de Macabeos está escrito para Lisa. Segunda de Macabeos está escrito para Mauricio y Marta. ¿Están viendo ahora la diferencia entre Macabeos 1 y 2? Ok. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión. Después de aquella que había tenido anteriormente. Daniel tuvo 2 visiones. Yo no soy experto, lo digo con anticipación, yo no soy experto en escatología. No me gusta sumergirme en eso porque hay demasiada especulación. Pero quiero hablar de esto porque esto es historia. Esto es una profecía que históricamente se cumplió. Dice, verso 3, alcé mis ojos y miré, he aquí que había delante del río un carnero, el cual tenía 2 cuernos, pero aunque eran altos, y uno de ellos más alto que el otro, el más alto se erigió después. Miren esto, un carnero con 2 cuernos, pero tenía un cuerno más grande que el otro. Y aunque eran así, de repente un cuerno creció más que el otro. Eso fue lo que vio Daniel, ¿cierto? ¿Estamos bien? Pues en Grecia hubo 2 Antíocos. 2 Antíocos en Grecia. El primer Antíoco se enfermó y se lo comieron los gusanos, y el segundo tomó el poder. Y eran hermanos. El problema de cuando son hermanos en los reinos, si un padre hereda el reino a un hijo, todo el mundo lo acepta. Pero si un hermano le hereda el reino a un hermano, los primos se enojan. ¿Por qué? ¿Por qué el hermano? Y tú no tienes más hermanos, y tú no tienes primos, ¿y por qué? ¿Qué somos nosotros? Pero cuando es un padre a un hijo, se respeta. Y el reino prospera.
Y esto es costumbre de los reinados de antes. O sea, eso funciona así. Por eso es que tú ves que la reina esta de Inglaterra todavía no se muere. Ella estuvo con Daniel. Ella le tomó la foto a Jacob. Le prestó el arpa a Labán. Oh, Dios mío. Ok. Ninguna bestia podía prevalecer delante de él, ni había quien se escapase de su poder. Él hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo estaba considerando esto, he aquí que un macho cabrío venía del parte del oeste sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. Y fue hasta el carnero que tenía los dos cuernos, el cual yo había visto, que está de pie delante del río, y corrió contra él con la ira de su fuerza. Y vi que llegó el carnero y se enfureció contra él y lo golpeó y quebró sus dos cuernos. Pues el carnero no tenía fuerzas para quedar de pie delante de él. Por tanto lo derribó a tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces el macho cabrío se engrandeció de sobremanera, y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar crecieron otros 4 cuernos muy visibles hacia los 4 vientos. Y uno de ellos salió de un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el jefe del ejército, porque por él fue quitado, escuche bien, el sacrificio continuo, en lugar de su santuario fue derribado, y por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y fue prosperado. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo será solo visión el sacrificio continuo? Y durará la rebelión desoladora, y serán pisoteados el santuario y el ejército. Y él respondió: hasta 2300 tardes. ¿Ok? Eso es importante. Y mañanas. Luego el santuario será restaurado. Resulta que para la época de los macabeos, y llegaron la guerra de los 4 cuernos y los cuernos más pequeños, eso es una guerra interna del imperio, el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno. El imperio, en el capítulo anterior, Daniel habla acerca de los 4 imperios que se dividen, y que ellos se dividen sus tierras entre sí mismos. Y después son destruidos. Y una vez son destruidos, entonces vienen este macho cabrío con los cuernitos, y después viene otro macho cabrío y lo derrota, que viene del oeste, ¿no? ¿Ok? So, ese que viene del oeste es Egipto. Cuando Alejandro Magno cuando Antíoco Epífano trató de conquistar a Egipto, le salió el tiro por la culata y se quedaron mal, y venían tristes desde Egipto, subiendo hacia Jerusalén, hacia Grecia. Y cuando pasaron por Jerusalén, dijeron: ¿quiénes son esa gente? Ah, esos son los judíos. Ellos no quieren obedecer tus leyes. Y él: ¿cómo que no? Vamos a quitarle la ley, el sacrificio, y vamos a quitarle todo lo que está pasando, lo que ellos están haciendo en Jerusalén. ¿Ok? Ahora, en el libro de Macabeos, el capítulo 1 es el capítulo más difícil. Antíoco, vamos al verso 16 en adelante. Antíoco, una vez sentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos, con un fuerte ejército y con carros, elefantes, jinetes y numerosa flota. Entró a Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto. Ptolomeo, evitó su presencia y huyó, y muchos cayeron heridos. ¿Están viendo ahora cómo se cumplió la profecía? Y ocuparon las ciudades fuertes de Egipto, y Antíoco se hizo con los despojos del país. En el año 143, después de vencer Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios. Estoy hablándole a Lisa.
la mesa de proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incenciarios de oro, las cortinas, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, el oro, los objetos de valor, de cuantos tesoros. ¿Estás viendo? Si el templo hubiera estado de pie hoy y nos llegan las noticias, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¡Ay, Dios mío! Hubiéramos roto, como los judíos hacen. Se rompe la camisa y hacen duelo. Se echan ceniza por encima, ¿verdad? Más que todo se rompe la ropa. Estuve en Jerusalén hace 2 años que estuvimos allá con Rico y Yolanda y mi esposa. Y estábamos arriba en la plataforma que se ve el templo al otro lado, o sea, el lugar del templo. Y había un señor ahí así. Y de repente se me acerca un ortodoxo. Mijo, ¿usted tiene un cuchillo? ¿Quién más sube para allá arriba con un cuchillo? No, yo no tengo cuchillo. Es que necesito romper este botón aquí. Yo no tengo cuchillo, pero en el pack que yo tenía una cosita que era medio filosa. Ven acá, yo le ayudo y le pregunto a propósito. ¿Y por qué usted se quiere romper la camisa? No, mijo, es por el duelo del templo. Estoy haciendo duelo, que no tenemos el templo. Y empezó, pero yo lo hice a propósito, porque yo sabía, pero quería establecer la conversación. Y yo le rompí la camisa, y cuando se la rompo, y él se para y hace, y es así, se rompe la camisa. Yo, ¿qué? Mi esposa me tomó una foto y todo. Entonces dice, entró con insolencia en el santuario, ¿vio? Se apropió también de la plata, el oro, los objetos de valores, cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con insolencia. Eso fue lo que dijo Daniel que hizo, ¿verdad que sí? Daniel dijo, este tipo va a violar y detener ¿por cuánto tiempo? 2300 noches y días, ¿verdad? Dice el escritor, dice, en todo el país hubo un gran duelo por Israel. Jefes y ancianos gimieron, languidecieron doncellas y jóvenes, la belleza de las mujeres se marchitó, el recién casado entonó un canto de dolor, sentada en el lecho nupcial, la esposa lloraba. Se estremeció la tierra por sus habitantes, de toda la casa de Jacob cubrió su vergüenza. Ahora está viendo que estaban viviendo Israel en ese momento, lo que Daniel había dicho, se va a suspender el sacrificio continuo. ¿Cuál es el sacrificio continuo? Lisa sabe. ¿Cuál es el sacrificio continuo? ¿Alguien sabe? ¿Ah? La alabanza. Muy bien. ¿Algo más? No, en el templo, Las ofrendas diarias, la de la mañana y la de la tarde. Las ofrendas. Ahí está. Sí, las ofrendas diarias. ¿Cómo hacemos hoy sacrificio continuo? Ponemos un reloj que suene a las 9 de la mañana y otro que suene a las 3 de la tarde. Y hacemos sacrificios de labios. Oseas nos habló de eso. Ok. 2 años después envió el rey de las ciudades de Judá al Misarca, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Habló dolorosamente palabras de paz y cuando hubo ganado confianza, cayó de repente sobre la ciudad y asestó un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad e incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños, se adueñaron del ganado y después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte con torres poderosas. Vaya al verso 36. Se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para todo Israel, para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por ello los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Miren, no es solamente lo que ellos hicieron. Dice, sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. No solamente los atacaron una vez, la segunda vez arrasaron con el pueblo que vivía en Israel. Ahora vamos al capítulo 2. Por aquel tiempo había un sacerdote
Diga conmigo, un sacerdote. No era cualquier persona, era un sacerdote. ¿Los sacerdotes eran gente importante en el pueblo? Sí. Eran gente sumamente importante. Eran reconocidos como honorables. De hecho, Adonai los vistió con ropas de honores. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 28 de Éxodo, vístelo con esto, ropas de honor, ropas de kavod, dice la Torá. Eran una persona honorable, no para que se enalteciera sobre los demás, sino que ese era el representante mío. Y si ese es mi representante, yo quiero que él esté, mire, como dicen en Puerto Rico, de punta en blanco. Como dicen en Colombia, México, porque tú eres de Medellín, ¿no? ¿Cómo dicen? De punta en blanco también. Cicalao. No, pero pasa teacher. Cicalao. Eso es ya en Fajardo. Cicalao. Y en Trujillo Alto. Matatías era hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Joarib. Dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Modín queda al oeste norte de Jerusalén. Aquí está Jerusalén, este norte, aquí está el mar y aquí está. 25 millas de Jerusalén. ¿Por qué él se fue ahí? ¿Alguien me puede decir? Lo acabamos de leer. Destruyeron a Jerusalén, arrasaron con el templo, mataron a medio mundo. Había persecución. No había trabajo para él porque el sacrificio diario fue detenido. El hombre estaba, el sacerdote estaba triste porque no tenía trabajo. Dice, tenía 5 hijos. Juan, por sobrenombre Gadi, Simón, llamado Tasi, Judas, llamado Macabeo. Diga conmigo, Judas. Judas Macabeo. Era Judas el martillo. Todos estos son levitas. Son hijos de un sacerdote. Son levitas sacerdotes. Todos sus hijos son levitas sacerdotes. Esto es importante. Yo le voy a hacer énfasis en esto porque quiero que entiendan una cosa. Todavía tengo un poquito de tiempo, pero entiendan esto. La historia de los macabeos tiene 2 lados. Un lado oscuro y un lado bueno. El lado bueno es que alguien se levantó a hacer lo que otros no hacían. El lado oscuro es que ese alguien no se suponía que tomara el reinado, que se agarrara del reinado. Un sacerdote es un sacerdote, no es rey. Solamente los de Judá pueden ser rey. Y ahí es donde se puso el problema negativo. Y por eso es que hay personas, le hago este paréntesis porque es importante, porque usted va a escuchar esto. Hay personas que dicen, no, eso de los macabeos y los asmoneos, eso eran odiosos. De ahí salieron los saduceos. De ahí se juntaron con los selucianos y hicieron, pero barbaridades. Es verdad. Los macabeos fundaron los asmoneos basado en una premisa equivocada. ¿Cuál era la premisa? No, aquí nadie quiere hacer lo que tiene que hacer, yo lo voy a hacer y no solamente lo voy a hacer, voy a obligar a la gente a hacerlo. Y por 109 años, los asmoneos lo único que hicieron fue convertir y hacer prosélito a la gente por la fuerza. O te convierte o te mato. O aprendes hebreo o te mato. ¿Pero por qué? La premisa era equivocada. La intención era buena, la forma de hacerlo era mala. Porque Adonai no dijo que hicieran. ¿Cuándo dijo Adonai? Si alguien no quiere recibirte, mátalo. No, Adonai dijo, esto sí lo dijo Adonai, y voy a usar lo que dice la Torá. La Torá dice, cuando Adonai extienda tu territorio, ¿qué quiere decir? No en Israel. Cuando Adonai extienda tu territorio y vayas a ciudades que no son parte de Israel, tú harás pacto con ellos. Y llegas allí en paz y le dice, vamos a hacer trato. Mi reino está extendiéndose. Nosotros estamos creciendo y queremos que tú seas parte de nuestro reino. ¿Te parece? Oye, sí. Veo que Adonai se está cumpliendo Deuteronomio capítulo 4. Veo que Adonai los ha prosperado. Veo que Dios contesta tus oraciones. Veo que ustedes tienen leyes justas. Yo quiero ser parte de ese reino. Muy bien. Pues entonces, este es el procedimiento. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era el procedimiento?
¿Alguien sabe? Entramos en paz, hacemos un convenio, tus hombres se circuncidan y ahora eres como un natural. ¿Verdad? Claro, la comida no puede faltar. ¿Eh? Tiene hambre, flaco. Era un pacto, se cerraba con comida, claro. Pero el convenio se hacía basado, la circuncisión era importante. ¿Por qué la circuncisión era importante? ¿Alguien me puede decir? La sangre, el derramamiento de sangre, la señal del pacto. ¿Dónde está ese pacto? Génesis capítulo 17. No está en la ley. En la ley se reiteró como parte del proceso de los niños, como la ley. Pero ese pacto no es de la ley. El pacto de la circuncisión es de Padre Abraham. Ok, y si tú vas a ese pueblo y ellos deciden que no, nosotros te vamos a hacer la guerra, ¿qué dice Adonai? Pues dale la guerra, pero tú vas a ir en paz. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los ammoneos? Los ammoneos en Israel iban provincia por provincia y agarraban a la gente. ¿Tú te fuiste con los griegos? Bueno, sí, pero ya no. ¿Cómo que ya no? Ahora tienes que aprender hebreo. Y voy a venir a hacerte un examen. Y si tú no sabes hebreo, te mato. Y tienes que circuncidarte. Y todo era obligado. Y no puedes aceptar a ningún gentil. No se podía aceptar a ningún gentil. De algo bueno surgió algo malo. Luego más adelante los asmoneos son destruidos por los romanos los destruyen. Roma conquista, en el año 63, Roma conquista Jerusalén. Y cuando lo conquista, ahora encuentra a un pueblo y hace un trato con ellos. Porque los romanos eran buenos. ¿Sabe por qué los romanos eran buenos? Ustedes, ¿alguien me puede decir? Déjame ver si tú tienes idea. Porque eran Esaú. Era Esaú. Eran parientes de los israelitas. ¿Se acuerdan de Esaú? Que eso eran los romanos. Y entonces ellos llegaron y ¿sabe qué hicieron los romanos? Bueno, como nosotros no podemos ser rey de Israel, déjame ver, me voy a casar con una judía. Y vino Herodes, no el grande, aunque ninguno fue grande, pero Herodes el primero, el malo, se casó con Miriam, hija de Jonatán, judía. Y entonces ahora él se convierte en judío. Acuérdense que cuando tú haces matrimonio, entonces ahora Herodes puede ser rey de Israel. Y ahora él, siendo romano, edomita, se convierte en rey de Israel. ¿Podía un edomita ser rey de Israel? ¿Alguien que me diga? No. ¿Por qué? ¿Dónde está eso en la Torá? Deuteronomio capítulo 18. Cuando elijas un rey de entre tus hermanos, tiene que ser uno de tus hermanos. No vas a poner un rey que sea extranjero. Edom era extranjero. Eran hermanos, pero era extranjero. Pero él se hizo rey. Y entonces, los sacerdotes, que es el sacerdote Jonatán y el sacerdote Simeón, que fueron los que se convirtieron en reyes, ellos siendo sacerdotes se hicieron reyes de Israel, de Jerusalén, y las mujeres se casaban con los romanos y ahí empezó, mira, la lucha de poderes y entre ellos mismos se mataban. Se cambiaban los nombres judíos a nombres griegos, etcétera, etcétera. Y esto fue el resultado de la guerra de los... Pero vamos a ver la parte buena. Ya les dije la parte mala. ¿Quieren ver ahora la parte buena? Está bien, pastor, está un poquito aburrido, pero no importa. Yo mismo me critico porque yo sé que esto no es tan fácil Pero usted tiene que saberlo. Usted tiene que saber historia, un poquito aunque sea. Pastor, pero es que yo quiero saber cómo ser prosperado. Te voy a enseñar. No te preocupes. Vas a ser prosperado por las razones correctas. Porque cuando tú conozcas la historia y sabes cómo vivieron nuestros padres, estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción. Mira, dice el profeta, mira tiempos antiguos, mira cómo vivieron tus padres, observa su buen comportamiento e imítalos. Eso es lo que decía el padre. Pero si no estudiamos historia, ¿cómo lo vamos a ver? Sea paciente conmigo. Ok, capítulo 2 dice,
que, bueno, dijimos que Matatías se fue a Modín. ¿Por qué se fue a Modín? Porque Jerusalén estaba bajo devastación. El templo estaba abandonado, se robaron todo. Pusieron una estatua en el medio donde estaba, en el lugar santísimo. Pusieron una estatua de Júpiter. Dicen por ahí, yo no sé, no lo he verificado, pero dicen por ahí que el San Pedro que está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ¿sabe que hay una imagen de San Pedro bien grande, negra, que todo el mundo le besa al pie? Que esa imagen era la que estaba en el templo cuando el tiempo de los Macabeos. Dicen por ahí. Pero yo no lo he verificado. Ahora se llama ¿cómo? San Peter. ¿Y cómo se llamaba el dios de los griegos? Júpiter. Perdonando a Peter, que se llama Peter. Digo, está haciendo la salvedad que ese no es el Júpiter. Sacrificaban cerdos, sacrificaban gente. Las mataban allí. A los judíos los mataban allí. Derramaban sangre de gente. En el altar del sacrificio, que es el que está afuera, ahí era donde ellos comían cerdo, mataban cerdo. Y los mismos judíos se juntaron con ellos y hacían eso. Por eso ese altar tuvieron que derribarlo, pero lo vamos a ver ahora, parece. Ay de mí, verso 6, dice Matatías, verso 6. ¿Lo pueden ver ahí? Ok, ay de mí. Al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó, ay de mí, he nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa y para estarme allí cuando es entregada en manos de los enemigos y su santuario en poder de los extraños. Y mira cómo dice, ha quedado su templo como hombre sin honor. Los objetos que eran su honor, llevados como botín, muertos en las plazas sus niños y sus jóvenes por espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y a entrar en posesión de su despojo? Eso es importante saberlo, porque en la historia de Antíoco Epífano, él, en la próxima guerra que va a ocurrir, él hizo trato con las naciones que estaban alrededor de Israel y con 40,000, un ejército de 40,000 soldados contra 7,000 en Jerusalén. Antes de ellos entrar a la guerra, él empezó a repartir el botín. Y le decía que, mira, ¿cuántos esclavos tú quieres? Y él mira, yo los apunto aquí, yo te los traigo, no te preocupes, que vamos para allá. Así hacía negocio. Dice, miren nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestro honor convertido en desierto. Miren lo profanado de los paganos. ¿Para qué vivir más? Y Matatías y sus hijos rasgaron sus vestidos, se vistieron de saco y se entregaron a un profundo dolor. ¿Están viendo ahora que lo que hacen los judíos tiene un fundamento? No es una cosa religiosa. ¿De quién estamos hablando aquí? Repítalo, por favor. Los sacerdotes vieron el templo destruido y ¿qué hicieron? Rasgaron sus vestidos. No es un mandamiento, ¿verdad que no? No, pero es una actitud. La actitud del creyente. Los valores que nosotros heredamos de aquellos que son fieles y honorables. Personas fieles y honorables. Hay cosas que nosotros decimos, ay, pero por favor, pastor, eso es una tradición. Pero son valores. Son valores, son cosas que son importantes. Porque demuestran una actitud. ¿Cuánto usted ama al Eterno? Vamos a ver, ¿cuánto usted lo ama? ¿A qué está dispuesto usted a hacer para el Eterno? Pastor, yo no sé, no me pregunte eso porque eso es lo más difícil que yo puedo pensar, ¿verdad? Depende, no sé, pastor, ¿qué usted quiere? No, yo no te voy a pedir nada. Y ustedes saben bien, yo no les pido. Lo único que yo les pido a ustedes es que se junten aquí y que pasemos bien. Pero yo no les pido nada. El que pide es quién es. ¿Cuánto usted lo ama? Entonces, si su nombre es deshonrado, ¿qué usted va a hacer? Ay, Dios mío, mira para allá. Tengo que irme, pero mira para allá. El sacerdote, el judío, el israelita que ve que el nombre de Adonai es deshonrado, se tira al piso. Oh, ¿cómo va a ser? Hay una película bien interesante, se llama Billy the Kid. Bien interesante. Y este personaje iba de viaje de Nueva York hacia California. Y en el medio, ya ustedes saben, el tiempo de los vaqueros, eran vaqueros y todo eso. Y alguien viene y le roba el rollo de la Torá que él tenía porque él quería ir a California para levantar una sinagoga. Y el tipo que le roba la Torá
y lo amarran y le dicen, y él le saca el libro. ¿Qué tú quieres? ¿Que esto es tuyo? Sí, eso es mío. ¿Y qué es esto? Se llama la Torá. ¿Cuánto tú darías por esto? Todo. ¿Darías tus botas? Sí. ¿Darías tu pistola? Sí. ¿Darías tu caballo? Sí. ¿Darías tu vida? Sí. Era un rabino. En la película aparece ese parlamento. El rabino dar sus botas en medio del desierto. Me parece que usted nunca ha caminado en la playa con la arena caliente, ¿verdad? ¿No van a la playa ustedes? El caballo. El caballo, ¿sabes? Eso es dar la pistola. ¿Sabes? Tú estás en el desierto, hay leones, hay lobos, hay gente mala. Ladrones. Y él estaba dispuesto a dar todo. Y hasta que le preguntó, ¿tú darías tu vida por la Torá? Sí. Nosotros diríamos, bueno, yo consigo otra. Qué mal acostumbrados estamos, ¿verdad? Dice, verso 15, los enviados del rey, encargados de imponer la apostasía. ¿Sabes cuál era la apostasía, verdad? Que hiciera todo contrario a lo que se hacía en el templo. Llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Muchos israelitas acudieron donde ellos. También Matatías y sus hijos fueron convocados. Tomando entonces la palabra, los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron, oye, tú eres uno de los príncipes. Ya usted sabe lo que significa, ¿no? Era un sacerdote. Tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad y estás bien apoyado de hijos y hermanos. Tienen gente a tu alrededor, ¿no? Muy bien, acércate pues el primero y cumple la orden del rey como han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Mira, él le dijeron, chico, hazlo si todo el mundo lo está haciendo. Sé tú el primero, como tú eres líder, tú eres el ejemplo. Hazlo, no hay problema. Sí, total, es para tu conveniencia, para que todos estén bien. ¿Verdad? Bueno, yo soy el pastor de esta iglesia. Yo debo hacerlo porque mira, si todo el mundo lo está haciendo. Vamos a comer cerdo, vamos. Total, voy a preservar mi vida. Porque si no me lo como, me matan. Entonces, está bien lo que yo haría es que yo, si le gustaría, mira, el próximo Shabbat, cuando tú te reúnas con esa gente, le dices que no te preocupen, que se van a reunir el domingo y yo te voy a dar un chequecito. Es más, te voy a saldar la iglesia. No vas a tener nada y vas a estar feliz. Porque todo es tuyo. Nosotros debemos 140 aquí. Me saldan eso, no tengo que sacar más chavo. A lo mejor me aumento hasta el sueldo. O a lo mejor le puedo dar chavo a la gente para que venga. Y entonces yo me convenzo, digo, bueno, ahí está el gobierno en contra de mí y en contra de todos nosotros, pero si nos doblamos, nos dejan bien. Así que no más servicio en Shabbat, servicio el domingo. ¿Les parece? No. Eso que hizo Matatías. Matatías contestó con fuerte voz, aunque todas las naciones que forman el imperio del rey obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza, en el pacto de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley, los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey, ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras, tenía que ser un judío a traer un sacrificio en Modín. ¿Se podía hacer sacrificios en Modín? Estamos a 20 millas del espacio sagrado. Entonces ahora este hombre viene acá. El gobierno dice que yo puedo, así que como yo no soy ningún religioso y yo puedo, pues aquí está mi sacrificio, voy para allá. Mira, así no tengo que viajar 20 millas y total. Además, Dios está en todas partes. Y Dios es el mismo para todo el mundo. Hay muchos caminos.
Y todos los caminos conducen a Dios, ¿verdad? Y va el hombre, aquel hombre para allá con su lechoncito. Yo no sé qué iba a sacrificar, pero lo que sea. A lo mejor era un sacrificio, una ovejita limpia, perfecta. Era un buen sacrificio. ¿Había problema con eso? No hay problema. Mira lo que dice Dios que hagamos. No. ¿Por qué? Porque no estoy en el lugar que Adonai dijo aquí. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Era malo lo que estaba haciendo? Claro que sí. ¿La intención era buena? Sí. Era preservar su vida. Terminó. Al verlo, Matatías se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas. Encendido en justa cólera, corrió y lo degolló sobre el altar. Al punto, mató también al enviado del rey. Mira. Los que nosotros sabemos, los que saben aquí lo que es un mensajero real. Y él mató al mensajero real. ¿Sabe la noticia que llega allá? Señor Antíoco, el sacerdote lo acaba de matar. ¿A mí? Tenemos guerra ahora. Que me mataron a mi mensajero real, sí lo mataron. ¿Qué usted va a hacer? Preso todo el mundo. Preso todo el mundo. A todo el mundo lo vamos a matar. Y entonces se levantó una guerra y empezaron a perseguirlos, ¿no? Dice, y dejando la ciudad, verso 28, aquí, dejando la ciudad, cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Mire qué interesante que este sacerdote no se quedó allí para retar a la autoridad, sino que dijo, ok, yo voy a hacer esto y me voy. Yo dejo lo que sea, me importa un pito el carro ese Jeep Cherokee boricua indestructible que tengo ahí, no me importa. Ese es un chiste interno entre mi hijo y yo. Porque todos los boricuas tienen que un Jeep 4x4, ¿verdad? Trepado, boricua indestructible. Me importa lo que tenga, no me importa nada, me voy. Porque yo voy a honrar a Adonai, no importa donde yo esté. Y arrancaron para las montañas. ¿Qué hicieron los griegos? Le declararon la guerra. Los griegos se metieron a las montañas. Y hasta en un Shabbat, que no me da tiempo de leerlo todo, ¿verdad? Pero en un Shabbat, ellos estaban guardando el Shabbat y los fueron y los atacaron en Shabbat. Y ellos dijeron, la verdad es que ustedes no tienen honor. Ustedes saben que en Shabbat nosotros no hacemos daño. Y nosotros no levantamos una espada. Pero Matatías, Judas Macabeo, él dijo, Padre, si yo no me levanto y no salgo, quién sabe si nos matan a todos y no queda nadie que defienda el honor de Adonai. Así que me levanto y me voy. Se levantó con sus hermanos y se fue. Y levantó un ejército de levitas. ¿Cuándo los levitas van a la guerra? Eran guardias del templo. Nunca. ¿Sabe que sí iban a la guerra? Ponían el arca aquí y se la llevaban delante de todo el ejército. Y se paraban aquí y después el ejército pasaba. Y hacía la guerra. Y después que el ejército ganaba, regresaban y los levitas regresaban con arpa, con pandero, haciendo fiesta que Adonai estuvo ahí. ¿Sabe por qué? Y eso usted lo va a ver usted vea las películas de los reyes y de las guerras antiguas. Siempre va el rey sentado allá arriba y lo ponen allá en una montaña, entonces todo el mundo gana. Y mientras el rey está ahí, todo el mundo va ganando y va peleando. Pero en el momento que el ejército enemigo da la vuelta y hace una emboscada y el rey se va en la huida, ¿sabe qué le pasa a los pobres soldados, verdad? Ahí llegaron. Bueno, Adonai no es diferente. Lo único es que no había un hombre en ese trono. Iban con el arca y se paraban ahí. Aquí estamos, muchachos, Adonai va a estar con nosotros. Y ganaban la guerra. ¿Se acuerdan de Moisés? Lo mismo. Ok, vamos al capítulo 4 para ver el final, el resultado. Ya voy a terminar, pero ese no es mi primer final. Aquí, verso 36. Después que él venció,
Judas, que es un levita que no se supone que esté en la guerra, está guerreando. ¿Por qué está guerreando Judas? ¿Por qué razón él está haciendo eso? ¿Alguien me lo puede decir? Por el honor de Adonai, muy bien. ¿Por qué más? Porque nadie más lo quería hacer. Nadie más quería hacer el trabajo que tenían que hacer. Entonces el levita dice que el mismo celo de Pinjas, ¿se acuerda la historia de Pinjas? Finés, ¿verdad? En el libro de Números. El mismo celo de Pinjas lo tuvo Matatías cuando mató a aquel hombre. Y lo dice por nombre. El mismo celo de Pinjas cuando mató a Simri y a la muchacha, que no me acuerdo cómo se llama, Cosbi, a Simri y a Cosbi, el mismo celo encendió en este levita. El problema fue que ellos se mantuvieron haciendo guerra. Ellos tenían que buscar y llamar al pueblo. Como profetas de Adonai, tenían que llamar al pueblo. Y ese es el trabajo de un profeta, llamar al pueblo. Y el trabajo del pueblo es ¿qué? Tener el celo, el honor de Adonai. Pero la gente estaba, mira, eso es una religión más. Bueno, Judas venció, llegaron a Jerusalén nuevamente, regresaron a Jerusalén, limpiaron el templo y dice aquí, verso 36. Judas y sus hermanos dijeron, nuestros enemigos están vencidos, subamos pues, ¿para qué? Para purificar el santo lugar, el lugar santo, a celebrar su dedicación. Y se reunió, ¿a celebrar qué? Otra vez, ¿a qué? Dígalo conmigo, a celebrar su dedicación. Se lo digo en hebreo. Hanukkah. ¿Estamos bien hasta ahí? Esta no es la forma convencional de enseñar Hanukkah, ¿ok? Lo estoy enseñando de la manera en que está en el libro. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Y cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios como en un bosque o en un monte cualquiera, las salas destruidas, rasgaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor y echaron ceniza sobre sus cabezas. Cayeron luego rostro en tierra y a una señal dada por las trompetas, alzaron sus clamores al cielo. Mira qué maravilla. Ya han pasado 3 años, 2300 noches y días. ¿Ok? Deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos que estaba profanado. Con buen criterio acordaron demolerlo para evitar un oprobio, dado que los paganos lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, y depositaron sus piedras en el monte del templo, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellas. ¿Usted sabe cuándo surgió ese profeta que hablara sobre ese altar? Juan capítulo 10, verso 22. Andaba Jesús por el templo, era invierno y se celebraba Hanukkah. Y entonces los sacerdotes levitas le dijeron, dinos de una vez, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías que había de venir? Y él dijo, ustedes lo dicen. ¿Y sabe qué pasó? Lisa, en el templo habían piedra. Había algo que romper para hacer piedra. ¿Quieren ver algo interesante? ¿Dónde estaba Yeshua con los sacerdotes? ¿Ah? ¿Dónde estaba? Dígalo conmigo, ¿dónde estaba? En Hanukkah. ¿Estaba Yeshua dónde? En la fiesta de la dedicación, en Hanukkah, en el templo, por el pórtico de Salomón, en el monte. El templo está en el monte del templo, el monte del templo, obviamente. ¿Dónde guardaron las piedras? En el monte del templo. Esas piedras eran importantes. ¿Por qué eran importantes? Porque era el altar de Adonai. Tenía un nivel de santidad. Lo había perdido porque estaba profanado, pero no perdió. Es como el oficio. Will hablaba esta mañana. Una cosa es el oficio y otra cosa es el oficiante. El oficiante puede ser malo, pero el oficio no es malo. El altar puede haber estado profano, pero eso no significa que el altar es malo. Simplemente no se puede usar. Y guardaron las piedras en el templo. Entonces, dice, verso 23, Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Yeshua le dijo,
Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Ok. Verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed de las obras para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez tomarle preso, pero él se salió de las manos de ellos y volvió. Oh, espérate. ¿Dónde está? Acá. Me brinqué. Verso 31. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Espérate, un poquito antes. Mi Padre que las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Y dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Lo leo otra vez? Los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Dónde estaban ellos? En el pórtico de Salomón. ¿En dónde está el pórtico de Salomón? En el templo. En el templo hay piedras. ¿Alguien? Hay piedras en el templo. El templo es tan pulcro que las gallinas no son permitidas en Jerusalén. Porque las gallinas... Entonces tú vas a ir a subir al templo y... Oh. En el templo no había el gallo ese que dicen que cantó de Pedro. ¿Por qué no había ese gallo? Porque si el gallo... ¿Estamos bien? En el templo no habían piedras. El templo estaba tan limpio y tan pulcro y ellos tomaron piedras. ¿De dónde sacarían esas piedras? Las únicas piedras que habían en el monte del templo eran las del altar de los macabeos, que no sabían qué hacer con ellas. Y el profeta les dijo qué hacer con ellas. ¿Cuál profeta? Yeshua les dijo, ustedes no saben que mi Padre y yo somos uno. Y las obras de mi Padre. Y entonces ellos ¿qué hicieron? Buscaron piedras para apedrearlo. Nosotros tenemos un altar porque somos un templo, ¿no? Aunque en la Biblia en realidad el templo está compuesto de personas, no es individual. Cuando Pablo dice vosotros sois templo del Espíritu Santo, él no lo dice en singular, él lo dice en plural. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todos componemos ese templo. Y aún más, Pedro dice vosotros sois piedras vivas, con la cual se construye una casa para Adonai. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Aún así, como individuo no puede funcionar solo. Tiene que funcionar con un equipo de trabajo, pero este es un templo. Y este templo tiene un altar. Yo no puedo decir el cerebro, el corazón o la barriga, no sé cuál es el altar. Yo sé que este templo tiene un altar. Yo compongo el templo. Hay varios estudios que se han hecho, cuando usted ve la composición del templo, pueden representar partes del cuerpo. ¿Sabe qué? Nosotros, basado en las religiones que hemos practicado o que hemos profesado por muchos años, ¿alguien me puede decir aquí si ha profesado alguna religión? Todos. Aquí tenemos un pastor, la maestra, ¿verdad? Que ella sí que pasó por varias, pues. Lisa pasó por varias. Pasamos por varias también, etcétera. Todos hemos pasado y tenemos templos. Este sigue siendo el templo, aunque usted sea Buda. Aunque usted sea islámico, aunque usted sea satanista, esto sigue siendo un templo. Porque a los satanistas no lo creo un Dios diferente, ¿verdad que no? Elohim hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Y esos vasos contienen un altar. Y ese altar representa el altar del sacrificio de Adonai. El problema fue que basado en nuestra religión profanamos el templo. ¿Cierto? Profanamos el altar porque nuestro sacrificio no era el correcto, porque no sabíamos. ¿Alguien me puede decir que sí o no? ¿Verdad que sí? Vivíamos una religión, hacíamos sacrificio para esa religión, no para el Adonai, para esa religión, porque a nosotros nos enseñaron que lo que estamos haciendo es para Dios, pero en verdad era basado en una religión, una dogma de una religión X, cualquiera que sea. Cuando de repente llegamos a las raíces hebreas, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
ese templo, ese altar, tenemos que romperlo y tirarlo a un lado y hacer un nuevo altar. So, nosotros estamos haciendo la rededicación de nuestro templo, pero el altar no puede ser el mismo, porque el altar está profanado. Y mire, fíjense en esto. Esto yo lo vi ayer en la mañana. De repente yo estaba leyendo y estudiando la parte del templo, rompieron las piedras y las tiraron a un lado. Y yo hice esta expresión, las tiraron a un lado. Pero de repente, yo estoy solo en mi estudio, estoy así, y las tiraron a un lado. Yo hago así. Y yo miro el altar y lo veo en pedazos. Y el Padre me inquieta en cuanto a esto. Me dice, ese altar era malo. Y yo le dije, no, Padre. ¿Y por qué lo tiras a un lado? Y yo le dije, ¿por qué no lo puedo usar? Está profano. Y entonces él me dice, pues, ¿y qué vas a hacer? Necesitas un altar. Bueno, Padre, yo estoy haciendo un nuevo altar y estoy rededicando mi vida a ti. Y él me dice, ¿qué tú quieres decir con eso? Bueno, que el altar que yo tenía, que lo profané, no lo puedo botar. Yo tengo que preservar eso, porque hay un profeta que me está hablando y me está diciendo, ¿de qué sirvió ese altar? ¿Para qué sirvió? Su presencia estuvo ahí. Él me habló. Él anduvo conmigo mientras yo andaba con ese altar profanado. Eso yo no lo puedo destruir y no lo puedo echar a un lado. No puedo pensar, esto es del diablo, porque no es del diablo. Está profano, pero no es del diablo. El profeta me está diciendo, tranquilo, ese altar me va a golpear a mí de tal manera que tú puedas edificar un nuevo altar. En ese altar se va a representar lo que yo voy a hacer por ti. Ellos me golpean con esas piedras, pero lo que tú no sabes es que yo voy a edificar un nuevo altar dentro de ti. Y quizás aprendiste cosas que no eran adecuadas. Y quizás sacrificaste cosas en ese altar que no eran agradables a Adonai. Con todo y con eso, amados hermanos, todavía estamos vivos. Y tenemos la oportunidad de volver a limpiar el templo, hacer un nuevo altar y celebrar Hanukkah por la razón correcta. Aleluya. Matatías le dijo a sus hijos, por favor, jamás abandonen la ley. No se olviden del templo. Está profano, pero no se olviden. Sean celosos. Empecemos de nuevo. Ellos llegaron por 8 días. Levantaron todo. Miren lo que dice. Tomaron luego piedras, verso 47, estoy aquí. Tomaron luego piedras sin labrar, como prescribía la ley. Construyeron un nuevo altar como diga conmigo, ¿cómo prescribía la ley? Esas son 3 horas más. Y construyeron un nuevo altar como el anterior. Repararon el lugar santo y el interior del templo y santificaron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron, eso le interesa a Lisa, eso no le interesa a Mauricio. No estoy diciendo que sea así, pero sí sé que sí les interesa porque eso lo estudiamos aquí. Pusieron panes sobre la mesa, colgaron cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. El día 25 del 9º mes, llamado Kisley, ¿verdad? Del año 148, se levantaron al romper del día y ofrecieron el nuevo altar de los holocaustos que habían construido, un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos. ¿Lo están viendo? Cítaras, liras, címbalos, en el mismo tiempo y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado, el pueblo entero se postró en rostro en tierra y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Y durante 8 días celebraron la dedicación del, diga conmigo, la dedicación del, eso es lo que estamos haciendo.
Hanukkah, lo único que está haciendo Hanukkah es recordándonos que tenemos que edificar y dedicar el altar. Rompimos el viejo y ahora estamos volviendo. So, no se piense que Hanukkah es una fiesta tradicional de los judíos y que como no está ordenada dentro de la fiesta no tiene ninguna importancia. Ay, Padre Santo. Esto tiene una tanta importancia y le hago la aclaración. La importancia no es de la ley y la rectitud. La importancia es la actitud que usted tiene. ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cómo yo me voy a acercar a los eventos bíblicos que me ayudan a mantener mi relación con el Eterno? Es mi actitud. Cuando yo voy a celebrar Hanukkah, yo no voy a celebrarla porque prendo velita y que tengo regalos y todas estas cosas. Eso es lindo, ¿verdad que? Sí. Pero si usted sabe esto, ahora usted se da cuenta de que la verdadera razón por la cual yo voy a celebrar Hanukkah, porque el Padre me dio la oportunidad de levantar un nuevo altar. Y hoy tú y yo, primero, debemos arrepentirnos por las veces que dijimos, ay, pero si eso total, eso es una tradición de los judíos. Deberíamos arrepentirnos de eso. Porque ciertamente es una tradición de los judíos, pero no sé usted. El día en que yo leí esto y lo vi de esta manera, yo dije, wow, tengo que arrepentirme. Tengo que arrepentirme porque ¿cómo es posible que Adonai me haya dado la oportunidad por causa de mi celo? Por causa de el honor de mi padre, que no quiero que violen el honor de mi padre. ¿Cómo es posible que yo no tenga el coraje y la actitud correcta de decir, no? Esto tiene un gran significado. Yeshua andaba en el templo. ¿Usted cree que Hanukkah la celebraban allá abajo, en los altos de Golam o allá abajo en otro lado? No, Hanukkah la hacían era en donde estaba el altar nuevo. Y Yeshua estaba ahí. So, hoy usted y yo nos vamos a arrepentir primero. Yo le voy a ofrecer la oportunidad de que se arrepienta, como yo. Porque yo me voy a arrepentir, yo le pido perdón al Padre. Y segundo, le voy a decir, Padre, enséñame a edificar este nuevo altar. Porque en este altar yo voy a hacer los tamín, las ofrendas de Saharit, las oraciones de Saharit. Voy a hacer las oraciones del Musaf. Yo voy a hacer las oraciones diarias. Estoy aquí, miren, soy yo. El Padre me dio esta experiencia a mí. ¿A usted le ha dado alguna experiencia al Padre? Que de alguna manera usted se dio cuenta de que, de hecho, estaba bien mal. No sé si hay alguien aquí. Yo levanto mi mano. Pero hoy yo voy a orar y vamos a orar. Primero le pedimos, Padre, le pedimos perdón y luego le rededicamos nuestra vida. Para que cuando entremos a Hanukkah, con címbalos, con flautas, con arpas, con alegría, en casa nos regocijemos con nuestro Padre. ¿Les parece? ¿Les parece que sí? Le voy a invitar a que esté puesto de pie, por favor, si es tan amable. Bendito eres, eterno, todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra. Adonai, Adonai. Señor, hoy recordamos el tiempo en que el templo estuvo abandonado, el tiempo en que fue invadido, saqueado y luego reducido a escombros. Hoy recordamos el tiempo en que fuimos quebrantados, rotos y nuestra vida estaba en pedazos y no teníamos ni siquiera un norte hacia dónde dirigirnos. Recuerdo el día en que mis lágrimas cayeron y que no había forma de consolar mi corazón. Recuerdo el día en que mis rodillas flaquearon y no pude sostenerme en mis pies por la desesperación, por el dolor, por el rompimiento, por la destrucción.
las lágrimas y los días oscuros en que lamentaba el estar vivo. Recuerdo los días y los momentos en que ya no pensaba que merecía vivir. Recuerdo los días y las soledades, las noches oscuras, el pozo de desesperación donde caí una vez y lloré desconsoladamente. Y mis lágrimas se secaban en mi rostro y me acostaba en la noche y así mismo me levantaba en la mañana con las mismas lágrimas, con el mismo llanto, con el mismo dolor, con la misma desesperación, con la misma inquietud, con la misma soledad. Este templo había sido abandonado y desolado. Me habían dejado solo y me habían dado por perdido. La puerta se había cerrado. Los amigos se habían ido. Los números nadie los respondía. No había forma de firmar un cheque y pagar la amistad de nadie. No había forma de sonreírle a alguien y que me recibiera con brazos abiertos. Estuve solo, estuve desnudo, estuve con hambre, estuve con frío, estuve preso, estuve en el hospital con dolor y nadie me fue a ver. Oh Adonai, Adonai. Sin embargo, este altar destruido, este templo desolado, todos sus tesoros robados, tú enviaste al sumo sacerdote de la creación. Enviaste a Yeshua, nuestro Mesías, para que viniera y llegara a mi vida, llegara a este altar y lo reconstruyera, lo limpiara, me restaurara y me sacara de mi dolor y de mi pozo de desesperación. Padre, tú me rescataste cuando estaba perdido. Cuando no podía llegar a ti, tú llegaste a mí. Tu mensajero real me levantó de las tinieblas, me sacó de las cenizas de la muerte, quitó las algas que se habían enredado en mi cabello, limpió mis heridas, sanó las heridas que nadie pudo sanar. Adonai de los ejércitos, gracias te doy, Padre, porque abriste mis ojos cuando yo no podía ver. Traíste luz en medio de la oscuridad. Traíste perdón y reconciliación. Adonai, gracias. Gracias, Padre. No puedo más que darte gracias. Adonai de los ejércitos, gracias por Yeshua. Gracias porque Él murió, dio su vida, se sacrificó, derramó su sangre. Fue al pozo de desesperación y me sacó. Me levantó de la cautividad. Gracias, Adonai, te doy. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme rescatado. Gracias, Padre, porque no tomaste en cuenta mi maldad, sino que con tu misericordia me levantaste, Señor. Y aquí estoy. Y vengo adelante de ti agradecido. Eres bueno, tú eres bueno. Adonai es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy, mi Rey, mi Señor, después de años en que me has abierto los ojos y que he visto tu verdad y he visto tu palabra, Señor, cumplirse delante de mí. He visto tu fidelidad para con tu pueblo Israel y he visto que aún en los momentos más difíciles de Israel siempre levantaste a un profeta, levantaste a un levita, levantaste a un hombre que honraba tu nombre y que los sacaba de la muerte y de la destrucción. Tú fuiste fiel y has sido fiel hasta ahora. Por eso, Adonai, vengo primeramente delante de ti. Venimos nosotros, casa de Israel, Yarai, y sus visitantes. Nos presentamos delante de ti y te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, por favor. Ten misericordia de nosotros. Nosotros menospreciamos las muchas veces que tú hiciste salvación y traíste gran liberación para tu pueblo.
nosotros menospreciamos muchas veces cuando tu pueblo, cuando tus hijos, cuando los fieles te honraban y levantaban manos y celebraban con cánticos porque tú los libraste, y muchas veces despreciamos eso que ellos hicieron solo por nuestra religión y nuestro altar destruido. Ahora, Padre, por favor, perdónanos por haberlo tomado en poco. Hoy, Padre, quisiéramos restaurar nuestro amor y compromiso contigo. Te pido que a cada uno de nosotros nos ofrezcas y nos extiendas tu misericordia y que nos des, Padre Santo, el amor y la comprensión, pues hemos heredado mentiras y no lo sabíamos. Y ahora, Padre, que tú has abierto nuestros ojos, te pedimos perdón y te pedimos, Padre, que nos des la oportunidad de honrarte no solo a ti, Adonai, pues tú has sido siempre bueno, sino honrar también a tu pueblo, a los hombres y mujeres que dieron su vida y murieron a causa de la verdad y a causa, Señor, de tu nombre. Aquellos que murieron guardando y protegiendo tu ley, tu honor, tu templo, tu ciudad santa, mi Rey. Aquellos que arriesgaron sus vidas para levantar tu honor, para limpiar el templo, para colocar todos los elementos según tú lo habías prescrito, Padre. Y que arriesgaron todo para mantener ese honor, mi Rey. Perdóname, Padre. Y hoy los honramos. Te honramos a ti, mi Rey. Te damos gracias, Padre. Gracias por Yeshua. Porque Yeshua mismo sabía que aunque ese templo fuera destruido, Él lo iba a restaurar. En 3 días se podía restaurar. En 3 días Yeshua salió de entre los muertos y restauró este templo. Restauró mi vida. Me dio una nueva esperanza de vida, de resurrección, de que en un tiempo no lejano tú vendrías y habitarías en mí, Padre. Y ese día, Señor, mis lágrimas se convirtieron en gozo. Mi lamento se convirtió en baile. Gracias, Adonai. Te honro, te bendigo, te exalto, te adoro. Te pido, mi Rey, que tú puedas mostrarle a tu pueblo y a mis hermanos, a las familias, a los que nos ven a la distancia, a los que están aquí. Por favor, mi Rey, dale la experiencia que yo tuve cuando me mostraste el altar roto. Dale la experiencia, Padre. Y restáuranos. Restaura tu presencia en nosotros. Y oramos, Padre, finalmente, para que pronto envíes a Yeshua, nuestro Mesías, y que sea reconstruido el Beit Hamikdash según está prescrito en tu ley, y que Israel pueda traer sus ofrendas ígneas delante de ti, sean aceptables, y que sea restaurada tu presencia aquí en la tierra, Padre, y que desde Sion salga tu Torah y tu ley para todas las naciones. Que se despierte un celo santo por el cuidado de ti, de tu ley, de tus preceptos, de tu templo, del lugar donde pusiste tu nombre para siempre, Padre. Que sea pronto, que sea nuestros días, te lo pido, por los méritos y en el nombre de Yeshua nuestro Adón. Amén y amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor,
se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solos tú y yo. Mira, ahí estamos viendo un milagro. Miren, miren, miren. ¿Ustedes saben lo que pasó? ¿Se acuerdan lo que pasó? Él como dijo, no toco más. Eso fue, ¿no? No, eso no fue. Se cortó los tendones. La herida fue tan grande que fue así, mira. ¿Verdad? Así como que... Mira dónde está tocando la guitarra ahí. Él pensó que no iba a tocar más. Yo pensé que no iba a tocar más. Yo dije, se cortó los tendones. ¿Cómo hacemos? No iba a poder doblar la mano. Y sin embargo, mira. Milagro. Qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Mire, este año yo quería celebrar Hanukkah acampando por lo menos 3 días, pero no me dejaron. Luis no me dejó. ¿Fuiste tú que no me daste? No, yo quería celebrarlo acampando. Y dice ella que hay tiempo todavía. No hay tiempo, pero el año que viene lo vamos a celebrar acampando. ¿Por qué? No hay que acampar 8 días, no. Un par de días, después que estemos una noche aquí y la pasemos bien. Porque en el libro de Macabeos capítulo 2, verso 10, dice que ellos cuando hicieron la dedicación del templo, lo hicieron por 8 días. E hicieron una fiesta parecida a la de Sukkot. ¿En qué sentido? Los címbalos, la alegría, tomaron palmas y las levantaron, hicieron esa fiesta así, celebraron con alegría, como es Sukkot. Y dijeron esta expresión: nosotros hace 2 años que hemos estado escondidos en las montañas, en los montes y en las cuevas, y durante la fiesta no hemos podido salir a celebrar. Ahora que tenemos el templo, ¿por qué no podemos hacer una celebración? Si hemos estado todos estos años. Y entonces ellos hicieron la dedicación del altar por 8 días, ¿verdad? En el 8º día empezaron a usar el altar nuevamente, hicieron una fiesta por 8 días como Sukkot. Pues yo quería acampar. El único que va a acampar aquí es, tengo celo. ¿Vas a hacerlo o no lo vas a hacer? ¿Sí? Mauricio. pero vamos a estar aquí. No, vamos a estar aquí, vamos a hacer el cierre de Hanukkah, lo vamos a hacer todos aquí y vamos a estar, hacer una pijama night, tú sabes, pijama night, y vamos a compartir y vamos a celebrar esa noche con gozo, con alegría, y ¿les parece bien? ¿Verdad que sí? Ya está planificado, así que venga para acá, venga y gócese porque la vamos a pasar súper bien, ok, el año que viene
cuando vayamos a hacer Hanukkah, vamos a hacer lo que quiere hacer mi esposa. Vamos a hacer el parade. Nos vamos a ir con los carros adornados con luces, tocando bocina, y vamos a poner una tumbacoco. ¿Ustedes saben lo que es una tumbacoco? ¿Saben lo que es una tumbacoco? ¿No sabe? En Puerto Rico hay unas guaguas así, una pico, que le ponen unas bocinas así bien grandes, y va esa guagua por ahí tumbando coco porque es tan duro el sonido. Y vamos a poner la música y vamos a ir cantando y vamos a dar paseo por aquí, por todo este vecindario, para que todo el mundo sepa que estamos haciendo la fiesta de las dedicaciones. Y cuando llegamos aquí, vamos a ir allá atrás y vamos a tener el stage con música y nos vamos a regocijar, casetas, acampamos y pasamos una noche linda, ¿les parece? Tenemos un año y los obviamente el asado va y las arepas. ¿Dónde está Mayrín? Las arepas van. Ya estamos. Ok. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Nanay, na na na. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Na, 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 na. He aquí que Jehová es mi salvador. Voy a confiar en Jehová y no temeré, porque mi fe es fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación. Va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación. La salvación es de Yahweh. Su bendición repose sobre tu pueblo. Selah. Bendito sea Yahweh. Y bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros. El Elohim de Jacob nos protege. Selah. Bendito sea Yahweh. Bendito sea su reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron luz, la felicidad, la alegría y el honor. Casa de Israel Yará. Podemos tener la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Amén. Amén. Naray, na 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 na. Naray, na 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 na. Naray, na 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 na. Naray, na 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 na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hamotzi lechem miharetz. Hamotzi lechem miharetz. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, quien nos provee el pan de la tierra y nos sustenta. Hoy, Padre, tomamos este pan recordando el convenio que hiciste con nosotros y las provisiones escritas en este convenio. Te pedimos, mi Rey, que si hay alguno en medio de nosotros que tiene alguna necesidad, que en la medida y en el momento, el Señor, en que participamos de este memorial, tú recuerdes su vida y que le hagas la provisión que necesita a cualquiera que sea esa provisión, Padre. Te lo pedimos, mi Rey, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Na 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 na. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Nanay, na na na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Borei bri hagafe. Borei bri hagafe.
eres tú, Adonai, el dador del fruto de la vid, con la cual alegramos nuestros corazones. Te damos gracias, mi Rey, que hoy podemos tomar este jugo de uvas juntos como familia, recordando y haciendo memorial del pacto que tenemos contigo, el pacto que tenemos nosotros como familia. Lo tomamos y nos alegramos, Padre, pero alegramos que pronto envíes a Yeshua para que reine desde Jerusalén, que nosotros podamos volver a la tierra, sentarnos a la mesa con nuestro Mesías, levantar nuestras copas y contar tus grandes maravillas. Que sea pronto y que sea en nuestros días. Amén. Amén. Lejaim. Nanai na 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 nanai na 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 nanai na 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 na. Estamos listos para despedirnos. Le damos las gracias a ustedes y a los que nos ven por Teshuva y por YouTube. Gracias por contactarte con nosotros y estar aquí en Casa de Israel Yará. Esperamos que podamos seguir sirviéndole en todo lo que respecta a la palabra del Eterno y nosotros como congregación. A todos ustedes y a los que nos visitan, gracias por estar con nosotros también. Nos vamos a despedir, ya se acabó el Shabbat y hace ratito. Pero no importa, solamente faltan 6 días más para el Shabbat. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, Israel de los otros pueblos, el séptimo día del resto de los días de la semana. Bendito eres tú, Jehová, quien separas lo santo de lo común y que a nosotros nos has separado, Señor, y nos has dado la oportunidad de volver y restaurar este altar donde podemos hacer sacrificios, Padre, que agraden a tu nombre, que te honren, Padre. Mi Rey, hemos disfrutado del Shabbat desde ayer. Señor, nos regocijamos con la música, la comida, Señor, las oraciones, el estudio de tu palabra, Padre. Hoy, Padre Santo, hemos percibido tu presencia en medio de nosotros y hemos sido edificados en nuestro corazón. Así esperamos, Padre. Y Señor, hemos sentido tu presencia por tu Espíritu. Te pedimos, mi Rey, que así como nos hemos elevado en este día, así el resto de la semana este pueblo, nosotros nos podamos permanecer elevados y podamos honrar tu nombre donde quiera que vayamos y cuidemos nuestro altar, cuidemos este templo, cuidemos las leyes, los pongamos por obra y que honremos tu nombre donde quiera que vayamos. Por favor, Adonai, ve con nosotros y bendícenos. Tu nombre está puesto sobre nosotros, Padre. Yevarejeja Adonai Yeish Bereka Yair Adonai Panav Elecha Vihuneka Is Adonai Panav Elecha Be'asem Lecha Lecha Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia de nosotros y nos otorgue Shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros. Yod Hei Vav Hei. Salgamos de este lugar y lo honremos donde quiera que vayamos. Hagamos obras
seamos buenos, seamos fuertes, pero buenos. Honremos el nombre y la memoria de nuestro Padre Celestial y la memoria de nuestros padres, los cuales fueron fieles, sirvieron a Adonai, por lo cual recibieron la recompensa. Y hoy nosotros hemos tenido la recompensa de Yeshua, nuestro Mesías. Seamos recíprocos con nuestro Padre y honrémosles. Los envío en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías y nuestro Adón. Amén y amén. Gracias, familia. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, los que están por internet. Gracias por estar con nosotros. Shavua Tov, linda semana. Familias, recuerden